Juan Domingo Biden se encontró a solas hace un tiempo con Vladimir Putin, lo miró a los ojos y le dijo: no creo que tengas alma. La respuesta de Putin fue: vos y yo nos entendemos. George Bush, en el año 2001, también se encontró con Putin. Y después dijo en la prensa que había mirado a Putin a los ojos y pudo sentir su alma. El 17 de marzo del 2021, en Washington, en una entrevista a ABC News, le preguntaron a Juan Domingo Biden: ¿cree que Vladimir Putin es un asesino? Sí, lo creo, dijo Juan Domingo Biden. Alberto Fernández esta semana tendría que hablar de Juan Domingo Putin, ayudarlo, porque el supuesto asesino está bajando vacunas. Y Juan Domingo Biden, Juan Domingo Putin, ¿no? Porque el Biden, Juan Domingo, vacunas, no baja. Putin sí. ¿Nunca le cayó mal que Macri tenga tanto dinero? ¿Cómo? A mí no me cae mal que la gente tenga dinero. Oh, hello. Señores, muy buenos mediodías. Este programa se llama Pasado Valores y se emite por ahí en el 1420 con vos. ¿Quién les habla? Es Marcelo Aymar. Marcello, where are you? Bueno, la verdad no entiendo muy bien todo lo que decís. Yo lo que te digo es esto, hablando en concreto. Where did it go for that milk? Si el sector agropecuario siempre estuvo cuestionando a los gobiernos, si se puede decir, peronistas, es porque las medidas que han venido desde el peronismo siempre estuvieron en detrimento de lo que es la producción agropecuaria. My goodness. No nos olvidemos que China hoy es el segundo socio comercial de la Unión Europea. Otra vez. Este año hay parlamentarias. Pero cada 2 años hay parlamentarias. Tiene que ver con la deforestación y con los cambios que hubo en el suelo. De ahí viene esta reducción en picada de la biomasa que tenemos en el planeta. ¿Y alguien sabe por qué me viene a mí tanta bioinformación? ¿Alberto Fernández me escucha? ¿Alberto Fernández? ¿Alberto Fernández me está escuchando ahora nuevamente? Sí, ahora sí. Bueno, genial. Disculpa, pero estoy manejando Sí. y me parece que estamos en zona de turbulencia. ¿Y después me decís que buscas tranquilidad? La pareja por algo se llama pareja, porque debe ser pareja, ¿verdad? Le quisieron echar la culpa a los runners. Al aire, vamos. Aire. Aquí comienza Pasó a Valores, el instante previo a pensar que lo habías dejado ahí. Yo celebro, no saben lo que celebro, que los precios internacionales de los commodities crezcan, que la carne argentina sea tan demandada. Lo que no celebro es que los argentinos paguemos los alimentos como los pagan los que requieren nuestros alimentos, y lo que no celebro es que la carne de los argentinos la paguemos como la pagan en Francia, en China o en cualquier latitud del mundo. Bonjour, mademoiselle. Eso no lo celebro. ¿Un chori? Y ahí es donde yo digo que la puja sectorial de algún modo tiene que encontrar un límite. Y tiene que encontrar un punto donde solidariamente digamos: basta, pensemos en nuestra gente, pensemos en los que necesitan. Porque si no, todo el esfuerzo que hacemos, tratando de poner recursos en los que le están pasando mal, terminan pasando la aspiradora a los poderosos, se terminan llevando el dinero y nosotros no hay dinero que alcance para poner en el bolsillo de nuestra gente. Si cada vez que ponemos dinero los precios siguen subiendo. Esa es la cuestión. Si vos seguís bajando, pero por otro lado los grupos que controlan los precios siguen subiendo, se hace muy caro comprar el alimento. Estas palabras las dijo ayer
está a punto de volar. No sé si ya está en vuelo o está ahí haciendo el check-in. El presidente Alberto Fernández está yendo primeramente a Portugal, después hace España, después hace Francia y termina con el Papa Francisco en Italia. Repite casi el mismo periplo que hizo antes de la pandemia durante febrero del 2020. Ayer estaba hablando sobre estos temas en la 5ª reunión del Consejo Federal Argentino contra el Hambre y volví a pensar lo mismo. En algún momento, Alberto Fernández, presidente de la República Argentina, lo tuvo a Horacio Rodríguez Larreta. Lo tuvo, lo tenía ahí. Y se le fue. Se le fue a partir de septiembre, del conflicto salarial, los policías golpeando sus palmas y golpeando todo tipo de elemento que haga ruido en las puertas de la Quinta de Olivos. Después Bullrich copió el mismo tratamiento de fastidio. Y en ese septiembre, rápidamente convocó a una reunión, hasta fueron intendentes de Juntos por el Cambio, y salió a combatir la lucha salarial diciendo: la coparticipación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Macri la subió, yo voy a volver a dejarla como estaba. Solucionó el conflicto salarial bonaerense, pero lo perdió Horacio. Lo perdió Horacio y Horacio no volvió más. No vamos a hablar sobre algo que no va a volver a ocurrir. Yo en los últimos programas intenté, sabiendo que iba a pérdida, intenté analizar qué bueno que hubiese sido consensuar ciertos temarios en este proceso de más de un año que lleva la administración de Alberto Fernández con la oposición. Sentarse, invitarlos a políticas a futuro, como es lo que está presidiendo Gustavo Vélez en cuanto al Consejo Económico y Social, tal vez alguna mirada sobre estrategias con la deuda. Me vas a decir, bueno, pero vas a convocar a los mismos economistas que endeudaron fuertemente durante la administración de Mauricio Macri el país. Si el costo era que Horacio Rodríguez Larreta no se marchase en un país que tiene 42% de pobres, y sí, es lo que tenés que hacer. Tenés que hacer todo lo posible y más para no terminar diciendo lo que estaba diciendo recién el presidente Alberto Fernández en cuanto a la suba de precios. Tiene razón, en todo tiene razón Alberto Fernández. Pero ¿qué pasó antes? Para llevar adelante las políticas y no terminar con un discurso quejoso ante la realidad que no se puede contener, tenés que tratar de no romper los puentes con la oposición. Ahora, para no romper los puentes con la oposición, hay que escuchar tal vez el núcleo más duro del Frente de Todos, encabezado por Cristina Kirchner o Cristina Fernández. No estoy diciendo que no se escucha a Cristina Fernández, pero son extremos. Es lo mismo que Horacio Rodríguez Larreta quiera armar su individualidad política escuchando a Macri. No, hay un momento en donde esa coalición también va a tener que terminar definiéndose. O Larreta va a seguir siendo el segundo de Macri, el primero que saludó cuando Macri presentó primer tiempo, el primero que se acercó y saludó después de irse del escenario fue Horacio Rodríguez Larreta. El primero que saludaba al primero. Entonces Larreta era el segundo en ese momento. El segundo ante un Macri que presentaba su libro siendo el primero. Porque ahora no vuelve más Larreta a sentarse, a dialogar. Está envalentonado con la corte impresentable que tenemos. No voy a hacer una definición de la corte, ya sabemos. Pero Elena Hayton. Ya pasó el tiempo, ¿no? Elena Hayton. Pasó el tiempo y la ética y la moral no la encuentra Elena Hayton. Como otras cosas. Por eso no me quiero enroscar con lo de la corte. Ahora, está envalentonada esta oposición porque vienen con el efecto Isabel Natividad Díaz Ayuso, que es el efecto Ayuso, que te pone en el otro lado de la mesa, en donde termina Horacio Rodríguez Larreta no sentándose con Alberto Fernández y Axel Kicillof para ver cómo intentan llevar adelante políticas que atiendan la pandemia, sino que el juego es ver cómo hago para poder tener mayor cantidad de votos que Patricia Bullrich. Y ver qué hago con Vidal. El presidente habla de la puja sectorial, que tiene que encontrar un límite.
Bueno, para eso hay que hacer política. Para eso hay que sentarse con sectores que tienen muchísimo poder y que viven de las ganancias de esa puja sectorial. El presidente se reunió esta semana con dirigentes sindicales, con la CGT, pero al momento de definir políticas que apuntan al bolsillo de los argentinos, hay que sentarse con la mayor cantidad de actores posibles y con miembros de la oposición. Eso ya no va a pasar. Ahora estamos lanzados a un año de parlamentarias en donde se ponen de acuerdo y se ponen contentos por un chiquitaje que es la oposición y el Frente de Todos. Nos pusimos de acuerdo en posponer durante un mes las PASO y posponer después en un mes más las elecciones parlamentarias del 2021. No estoy pidiendo acuerdos sobre la seguridad, sobre la educación, sobre la reforma judicial. Esos son los acuerdos que estoy pidiendo. Bueno, no estoy pidiendo ese tipo de acuerdos, pero por lo menos que en la pandemia hubiesen actuado de una manera mancomunada. Y el que tiene que bajar al diálogo es el gobierno, porque por algo es gobierno. Porque gobierna a todos. Y dentro del todos está la oposición. Vamos a escuchar a Patricia Bullrich, que también entre semana estuvo diciendo algunas cosas sobre estos días que vivimos en la República Argentina. El tercer país con peor manejo de la pandemia. Entonces no estamos hablando, es decir, el problema que tenemos es que si en este momento el presidente dijese, en vez de pelearse, dijese, bueno, a ver, a mí no me fue bien. Bueno, a ver, otras miradas, otras posibilidades, otras circunstancias. Está claro, es distancia, es un buen barbijo, es distancia. Yo pregunto, ¿cuántos buenos barbijos tiene la gente en todos lados? ¿Cuántos barbijos buenos de los que vos tenés que usar como este tiene la gente en todos lados? ¿Cuántos? Hay malos barbijos, hay pocos testeos. ¿Qué es lo que a vos te permite? Porque uno critica la feria. Ahora, yo también digo, los de la feria también tienen que trabajar. Ahora, si en la feria vos le ponés a 2 personas, yo lo vi en las ferias de Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires también tiene ferias de alimentos, pero hay 2 personas en la entrada de la feria, hacen como un corralito. Tienen un termómetro, la persona puede hacer una recorrida y sale por el otro lado, no se puede quedar 2 horas en la feria. Entonces va a hacer una serie de compras, un queso, un salame, digamos, ferias de comidas. Pero te toman la temperatura y te dan alcohol en gel al entrar. Entonces, bien, no pueden organizar eso. Un queso, un salame, hay una pistolita que te toma la temperatura. Patricia Bullrich, la presidenta del PRO, hablando, describiendo una picada argentina. Claro, esos movimientos del conurbano bonaerense que tanto amamos. Habla de los barbijos en su momento y se ve que como venía media tocada con el tema de Malvinas, porque entre semana, la semana pasada dijo lo de la Malvinas, bueno, alguna barbaridad, estaba como cuidándose y dijo ahora, iba a decir, pero más o menos se entendió, que la gente o alguna gente se pone un trapo en vez de un barbijo. Pero ahí dijo, no, me van a después decir que le dije a la gente que se pone un trapo en vez de un barbijo. Era atinente lo que estaba diciendo, porque hay, lamentablemente, en un país en donde hay muchísimos pobres y carencias sociales muy pronunciadas, hay gente que en vez de ponerse barbijos como los que compró Larreta, o no se acuerdan de los barbijos que compró Ori Larreta. Él había comprado 15.000 barbijos de alta eficiencia a 3.000 pesos cada uno. Esto fue, tal vez no se acuerdan, tipo mayo del 2020 cuando comenzó la pandemia. Gastó un total de 45 millones de pesos en 15.000 barbijos. Me quiero operar ya. Lo que dicen los importadores de estos barbijos en ese momento, ante una presentación que hicieron legisladores del Frente de Todos en la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, es que, escucha esto, Luciana, es conmovedor, porque es el barbijo que pide Bullrich. Si vos tenés el barbijo con válvula modelo 9332 P3, ya directamente estás para ganar. Se te abre la puerta al amor, por más que haya una pandemia. Si vos te comprás el barbijo con válvula modelo 9332 P3, que es el que compró Horacio Rodríguez Larreta, tiene un costo de $11. $11, o sea que no da 3.000 pesos.
Y si te compras el estándar, muy bueno, pero estándar, de la marca en la cual había comprado los barbijos Horacio Rodríguez Larreta, de los cuales se queja Patricia Bullrich, los dos son dirigentes opositores, pero no se llevan muy bien. Tal vez no le dicen esto, porque están viendo a ver cómo ponen las listas en las parlamentarias. Bueno, se hace muy largo. Ese barbijo estándar, $3.40. $3.40 o $11. Ninguno de los dos precios alcanzan los 3.000 por barbijo. Claro. De los 15.000 barbijos que compró en su momento Horacio Rodríguez Larreta, porque Horacio Rodríguez Larreta piensa en vos. Horacio Rodríguez Larreta piensa en tu salud. Bueno, ¿qué le pasa también a Larreta? Con desoír a la Corte, con desoír un decreto, un DNU del presidente Alberto Fernández en medio de una pandemia que se muere gente, mucha gente, durante todos los días de esta semana, muchísima gente, que le entró una denuncia por la muerte de Silvina Flores. Se murió de COVID, Silvina Flores, vicedirectora de la escuela número 24 del distrito 11 de esta capital. Estuvo un mes internada y esta denuncia cayó en el Juzgado Criminal y Correccional Federal número 10 a cargo del doctor Julián Ercolini. Otra cosa de Patricia Bullrich. No entiende el funcionamiento de las ferias al aire libre en el conurbano bonaerense, como en su momento ni Prat Gay ni Macri entendieron que la devaluación del peso no eran 2 pizzas, 2 taxis. Era que los precios estaban a 9 y pico y vos lo llevaste a 14 de un saque y al toque, dando vuelta a la esquina, lo llevaste a 16. Entonces no se sostenía la economía porque la economía formal estaba con un dólar de 9, no con uno de 14 o de 16, como decía la señora que vivía en Cava y que estaba indignada por la chorra de Cristina Fernández, que la llevó a indignarse en el 2015 y terminar votando a Mauricio Macri, porque Mauricio Macri nunca tuvo ningún problema. Mauricio Macri tenía una concesionaria de autos y traía los autos del Uruguay, fetén. Yo, autopartes. ¿Yo tener problemas con la corte menemista? No, yo soy impoluto, decía Mauricio Macri, mientras se sacaba fotos y se calzaba el traje presidencial en diciembre del año 2015. Ahora, esto de la colita, de la pistolita con la temperatura, las 2 personitas, el sendero, no me quedo mucho tiempo en la feria y salgo, eso sucede en la feria de Coite y Rivadavia, que está a 10 cuadras de casa, en donde la gente se ordena, más charlan a distancia y saben que los dos tienen que seguir charlando porque está buena la conversación, pero a distancia. Pero ni las condiciones de la locación, ni las condiciones que tienen que ver con las necesidades de la gente que va a esa feria en el conurbano, ni con las carencias que lamentablemente todos nosotros no le dimos a esas personas, desde el Estado argentino, que no tiene educación, que no tienen trabajo, que tienen problemas familiares, que tienen un montón de problemas intrafamiliares que no están resueltos y que intentan llevar día a día una vida sin sueños. En ese lugar, Patricia Bullrich, no hay sendero, no hay pistolita, no hay temperatura, o sí, porque la gente está bastante caliente porque no llega a comer, y no es que compran el salame, el fiambre y se van. Es un momento también de conversación, de pertenecer, de volver a generar ciertos vínculos en medio de tanto dolor. Vamos a escuchar a los Beatles. Hace mucho no escuchamos a los Beatles en este programa. Paz, cuánta paz. De un gran disco, de El Sargento Peppers. Pero todos van a decir, va a poner este tema. No, voy a poner un tema que a mí me gusta mucho, es el que más me gusta de este disco, que comienza de esta manera, se llama Lovely Rita. Ahí está. Para Rita, en este sábado en AM 1420 con vos. Pasó a Valores. Perdidos en los extremos del centro. Bueno, vamos a empezar, me dieron aire, así que vamos a seguir hablando del aire. A Susana Jiménez en las próximas horas le van a dar la segunda dosis. Y a la hija la primera. Bien. Sí, confirmado. Como me dieron aire, bueno, seguimos hablando del aire. Señores, muy buenos mediodías, muy buenas mañanas. Este programa se llama Pasó a Valores y se emite por AM 1420 con vos. Quien les habla es Marcelo Aymar. Hoy en la rotación le toca a ella, a quien tal vez está tan loca como quien les habla. Es Luciana Pérez Patiño. Hola, ¿cómo les va? Buenos días. Llegué, estoy acá. Bien, tranquila. Tranquila, no en el conurbano, no hay sandia hoy.
tal vez me persiga hasta acá. Si me escuchan algo de fondo, seguramente es el señor de la Sandia que me persigue, vaya donde vaya. No importa si estoy en la Recoleta. Ese señor me persigue a donde vaya, porque el conurbano se lleva adentro. Sí, no, aparte seguramente compra la sandia en las ferias al aire libre, en donde está la pistolita, el sendero, las dos personas que te cuidan. Y vos decís, ¿por qué esa gente va ahí? Y porque la sandia, escuchen esto, una sandia gigante te sale 200 pesitos en el barrio. Claro, mi amor. Alimentás a los 5 pibes con una sandia de postre. Claro. Y se le dice sandia. Es importante decirle siempre sandia con el acento donde no va. Bueno, en algún momento la oposición, esperemos que en este país se dé cuenta de por qué hay tantas carencias sociales y que no todo se ve con la lente de Cava. Porque la lente de Cava después ha llevado a lo que sucedió durante los 4 años de la administración de Mauricio Macri, en donde la mirada era sobre lo que le pasaba al vecino de Cava y no la Argentina, que es tan inmensa, y las carencias que tiene el conurbano bonaerense, que pasan y pasan los gobiernos. Pero bueno, hay un tema libre. Me toca a mí. Me toca a mí, y ayer lo hablaba con Martincho y decía, el tema libre que voy a disparar los deja tan arriba que no sé si van a poder después seguirme. El entrote tiene que ver con un pueblo legendario, uno de los primeros pueblos de la humanidad, los sumerios. Los sumerios, estamos hablando de la Mesopotamia, hacia ahí nos trasladamos, ese valle tan fértil. Volvió el hombre documental. Ese valle lleno de vida, en donde en el Tigris podría estar Patricia Bullrich, y en el Éufrates Horacio Rodríguez Larreta, y en el medio un montón de valle en donde pueden cultivar conversaciones, papas, sandias y otros tipos de elementos, tigre. Bueno, el maíz, los commodities están volando. Entonces, ¿qué sucede ahí en Sumeria? Porque en Sumeria, por ejemplo, te voy a contar algo. Los sumerios, ¿vos sabés por qué vas a la panadería así tan panza al viento y pedís una docena de facturas? No. ¿Por qué no pedís 10 facturas? Y después todo lo numérico es de 1 a 10. Qué buena pregunta, como el calendario. Los sumerios se han metido en eso. Los sumerios ha sido un pueblo en donde empezaron a contabilizar los objetos mediante los nudillos de los dedos. Entonces, si vos contás en el primer dedo, en el índice, hay 3, más 3, más 3, más 3, te da 12, sacando el dedo gordo, que es sindicalista. El dedo gordo no era contabilizado por la tradición sumeria. Pero si no, te da 12. Bueno, vamos a escuchar a una historiadora, Eva Tobalina se llama, Eva Tobalina, que es una historiadora de historia antigua, en donde nos va a hablar sobre este pueblo sumerio, y a partir de ahí se dispara el tema libre que yo gentilmente le quiero ofrecer desde mi corazón, desde mi pecho, a la audiencia de este programa de AM 1420 con vos. Para gobernar unas ciudades que cada vez son más grandes, más pobladas, más difíciles de gestionar, más articuladas, para dirigir un comercio que va desde el Valle del Indo hasta Siria y el Valle del Nilo en Egipto. Llaman a la cámpora. Los mesopotámicos tuvieron que desarrollar muy pronto herramientas administrativas. Herramientas. Duhovne. Inventaron, por ejemplo, el arte de la glíptica, el arte de los cilindros sello. Cilindro sello. Cada funcionario, o cada mercader, o cada monarca, o cada Marcos Peña, poseía un cilindro con un diseño propio y particular, individual, que podía emplear como firma en cualquier documento oficial, puesto que los documentos oficiales, o los documentos, se escribían en tablillas de arcilla húmeda sobre las que se aplicaban los cilindros sellos y que dejaban este rastro, este relieve, que, como les digo, era privativo, identificativo de su dueño y de la persona que había mandado tallar el cilindro sello. Es la magia de Eva Tobalina, que aparte te da las conferencias con barbijo, Eva Tobalina. Y se maneja ahí con un microfonito, corbatero, y viene Eva y te habla de Sumeria, de los egipcios, del Valle del Indo. Y bueno, nada. Y cuando estás mal de la cabeza, vos terminás mirando estas cosas. Exacto, y claro, inspirándote en gente que está muy mal de la cabeza y claro, que expone esto así como, wow. Le mandamos un beso a Eva Tobalina desde este programa que se llama Pasavalores. ¿Cuál es el tema libre? Dirán, porque ¿a dónde vamos? ¿A dónde nos lleva este programa? Bueno, el tema libre tiene que ver con háblame de tu firma.
Sé un sumerio. Háblame en esta mañana en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿Por qué tu firma? ¿Tiene reminiscencias de tu padre, como en mi caso, mi firma? ¿Tiene reminiscencias de tu madre? ¿Por qué el garabato es de tal manera? ¿Por qué considerás que es un garabato cuando no es un garabato? Cuando estás dejando parte de vos en ese papel. Sí. Donde va parte de tu destino. Me lo estoy tomando muy en serio, te estoy escuchando. Sí, evangelizame. Sí, quiero la pistolita y entrar a la feria al aire libre. Tiene que ver la firma, un momento tan importante, con la construcción que tenemos interna de nuestro ser. Tiene que ver con alguna cuestión que nos trae reminiscencias del pasado. Nuestra firma es nuestro nombre y nada más. Es una firma muy seca que tiene algún final. Ponele, no sé si feliz, pero un final. Y es solamente nuestro nombre. Bueno, hoy vamos a hablar de firmas. Estamos para que los escuchas y la audiencia de Radio de la Calle 60. Estamos para que la audiencia nos hable sobre sus firmas. No sé qué te parece. ¿Cómo es tu firma? ¿Me vas a decir te gusta tu firma? Sí. La mayoría va a decir. Es un despelote. Un despropósito a la razón. ¿Es todo eso junto? Es todo esto junto. Estoy viendo en este momento un montón de líneas que no se entienden muy bien. A ver, hacelo de nuevo, Lu, por favor. No, aparte en este momento está Luciana Pérez Patini haciendo su firma igual, y ahora explicará cuál es su firma. En realidad no quiero que me digan esto de que firma así porque es depresiva, firma así porque es feliz, firma así porque compró dólares en la semana y encima contado con liqui y por eso está mejor y le sale más prolija la firma. No quiero hablar de eso. No quiero hablar de grafología. Quiero hablar de por qué tu firma es así. Mi firma tiene historia y fue... Cuando era chica yo firmaba muy parecido a mi mamá y mi mamá firma muy parecido a mi abuelo. Bien. Bueno. Resulta que, como yo soy Luciana Pérez Patiño, es como muy largo para hacerlo firma y me parecía como muy injusto dejar afuera a Pérez o a Patiño. Tenía que elegir un apellido para poner, porque ya Luciana es largo. Claro. Entonces, como me daba cosa por mis ancestros paternos y maternos, eliminé el Pérez Patiño. Directamente limpiaste tu pasado. Limpié familiar, mi pasado. Dijiste, yo no soy más Pérez, no soy Patiño, salgo a la vida como Luciana. Empezar de vuelta. Sandia y Liberación. Sí. Entonces, mi firma en la adolescencia, como yo andaba en skate en la adolescencia. Bien. Y hacía grafitis en la calle. Bueno, así me conociste a mí y terminamos haciendo un programa de radio. Claro, bueno, yo flasheaba Avril Lavigne, flasheaba, no sé, cualquier cosa. Bueno, entonces, son letras básicamente. El principio dice Lucy. Bien. Diminutivo de Luciana. Bien. Y el otro empezaron siendo letras, que era nuestra crew de amigos, que era DCK. Bien. DCK era una crew que hacía los grafitis. Mirá a dónde lleva la firma de un ser humano, ¿no? Que tal vez firma para comprarse una casa con esto. Y lo peor de todo, y remato con esto, es que este cuchuflito que ves al final... Sí, el cuchuflito. Es la P y la R de los redondos con la coronita arriba y no joda esto. Bueno, yo no pensé que este tema libre me iba a dar tanta posibilidad de contenido. Yo dije, bueno, escucho a Eva Tobalina, Los Sumerios, me parece gracioso, mando el corte de audio, digo, bueno, a la audiencia que hablen sobre sus firmas. Ahora, lo tuyo es memorable. Y bueno. O sea, lo tuyo, metés hasta los redondos ahí adentro. Sí, toda mi identidad de la adolescencia, claro, y salir de la adolescencia jamás. Martín Boscarol, buen día, ¿cómo le va? Bien, ¿qué tal? Los estoy viendo a lo lejos. Sí, porque Martincho no puedo ver la firma, después le voy a pedir a Luciana que me la muestre porque ahora necesito ver qué pasó con los redondos ahí. Es un despipiole y tiene el sello de los redondos, Martincho. Por eso, necesito, por favor, no la borres, Luciana. No, ya está acá, va a quedar hasta las 13 seguro acá. ¿Cómo es tu firma, Martín? Mi firma tiene origen obviamente en el fútbol, porque uno cuando es chico dice, bueno, si voy a ser futbolista, ¿no, loco? Está bien. Si voy a ser futbolista y tengo que firmar autógrafos, tiene que ser a lo Diego Armando Maradona, y son mis iniciales, es Martín Alan Boscarol, mis iniciales reducidas a una cosa muy rápida, donde si se avalancha la gente que me iba a pedir autógrafos a ese futbolista, yo iba a hacer algo muy rápido, como toma, esta es mi firma y no tengo que estar escribiendo mi nombre completo, un garabato, un dibujo. Entonces lo mío se remonta básicamente a copiar a los futbolistas que te hacían esa firma que no se entendía nada y que eran las iniciales, que después capaz que Diego Maradona era otro jugador, Diego Mancuso, pero bueno, vos tenías la del Diego. Sí. ¿Y estás contento con tu firma, Martín? Y pasa que después digo, me hubiese gustado un garabatito más, algo que tenga un dibujo, entonces... Porque mira la historia de Luciana, es como muy profunda. Y lo mío quedó como un futbolista. Yo no en la forma, sino en su diseño, copié la firma de mi padre. Porque mi padre, ¿qué hizo? Se llamaba Norberto Aymar.
Entonces ponía N y Aymar. Muy parecido, claro. N y Aymar. Entonces yo le puse M a Aymar. No, no le choreé, es un homenaje al que lo quiero mucho y que lo extraño todos los días, papá. Por más que ya no estés conmigo, te extraño horrores. Pero bueno, entonces puse M a Aymar. Pero con otro dibujo, con otro diseño, pero sí le copié la idea. De poner una letrita de su nombre, él ponía la N y Aymar. Yo pongo M y Aymar. Así que si quieren ir presos, ya saben que eso me lo... Sofía está del otro lado, seguramente desbocada porque quiere hablar de su firma. ¿Qué tal, Sofía? Buen día. Hola, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bien. No tan bien como Eva Tobalina, pero bien. Yo también medio que choreé. No hice un collage como hizo Lu, pero yo imité un poco la de mi mamá. Mi mamá hace las iniciales y después escribe todo el apellido. Bien. Pero mi apellido es muy largo, entonces yo hago mis iniciales y no escribo el apellido. Claro. O sea, yo soy Sofía Ailén Montesanto, así que las 3 iniciales con un firulete a lo último. Podés terminarlo con una flor, tal vez, porque viste que árbol. tiene que ver con el medio ambiente, claro, con un árbol y una cascada. Claro. Ya que Luciana lo termina con un sello redondo, bueno, vos lo terminás con una alusión a la naturaleza. Que es un poco más adulto, por lo menos. Claro. Lu hizo un collage. Sí, no, lo de Lu, aparte yo lo estoy viendo en vivo. Mi vida es un collage. O sea, Quiero que manden foto. ¿Y cuándo descubriste, después te mando una foto, cuándo descubriste, Sofi, que tu firma iba a ser esa firma que te iba a acompañar toda tu vida? Porque hay una edad donde decís, bueno, ya está, listo. Terminamos con los prototipos, esta es la firma. O sea, a mí me pasó tipo a los 16 años, una cosa así. Dije, tengo que resolver el tema de la firma porque ya había metido un par de firmas en algún lado. Dije, tengo que resolver este tema. Fue tipo 15, 16. En tu momento, ¿cómo fue esa cronología? Fue en ese momento en el que había que renovar el DNI y tipo la firma que había hecho de chiquita ya no daba más y dije, tengo que hacer una que sea práctica después para el día a día, porque también si tenés que firmar y te pones a escribir todo tu nombre, no terminas más. Dije, algo práctico, bueno, mis iniciales ahí todas uniditas, firulete, listo. Bueno, esa es la importancia que le deja a muchos argentinos el paso de Florencio Randazzo por ministerio que seguramente le tocó administrar. Andrés Catalini, ¿cómo estás? ¿Cómo va? Buen día. Bien, Andrés. ¿Vos? Bien, todo bien. Estaba pensando un poco en la firma, en mi firma, la acabo de hacer en un papel. Nos intriga con Luciana saber los secretos de la firma de Catalini. No, tiene como, estaba pensando que tiene un poco de inspiración en mi vieja, porque mi vieja firma muy rápido. Y yo, cuando tuve que formalizar mi firma, porque yo de chico tenía 2 firmas, la actual y otra más sencilla todavía, dije, tengo que tratar de hacer una firma que la pueda hacer rápido, porque viste que cuando tenés que firmar algo siempre estás como apurado, no sé por qué. No, eso es lo que te pasa a vos internamente. Bueno, yo siempre lo pensé por el lado de la fama posta, si tenía que hacer esta firma cuando era famosa, pues lo estoy siendo. Es complicado, es complejo. Claro, el momento, pero como estamos en contexto pandemia, la gente no viene a pedirme los autógrafos. Es por eso. Claro. La servilleta queda. Martín, ¿vos tenés algo para decir de estas barbaridades que está diciendo Luciana al aire? La verdad, debe ser de las pocas veces que me quedé sin comentarios. Creo que resume mejor mi expresión. Bueno, Andrés, entonces vos pensás que en el momento de la firma uno siempre está apurado. Yo te diría que empieces a calmar ese sentimiento, porque podés terminar firmando cualquier cosa, te puede ir muy mal en la vida. No, ya lo sé. Pero pensaba como en una firma rápida, una firma fluida, y dije, bueno, como es media sencilla, porque también es media sanata, o sea, es mi nombre con alguna que otra vueltereta. Es que no es sanata, es la realidad. Es la realidad. Sos Andrés Catalini. O sea, sé, bueno, pero dije, ¿qué le pongo para hacerla, como para agregarle como un código de seguridad? Y le agregué algo que no lo puedo develar, pero tiene como algo ahí no lo puedo metido. Develar. No, quiero que develes lo que me decís que no podés develar. Bueno, tiene una serie de puntos. Eso es misterioso con la firma. Claro, tiene muchos puntos. ¿Qué puntos suspensivos tenés en tu firma? Una onda así, claro. Y de acuerdo a la cantidad de puntos, después si te llega a pasar algo malo en la vida, supuestamente un contador o alguien que te haría una especie de investigación sobre tu firma, dice, no es la de Catalini porque tiene 5 puntos. Sí. Faltan puntos, exactamente. Claro. Tal cual. Bien. Y bueno, está un poco inspirada también en mi viejo, porque es una firma que tiene más mi nombre y no tanto como la de mi vieja, que es más como un firulete. Está un poco perseguido Andrés con el tema de su firma, pero bueno, básicamente eso es lo que nosotros queremos invitarlos a la audiencia a que pueda decirnos algunas cosas sobre su firma. Bueno, vos, Carol. ¿Andrés tiene muchas propiedades? ¿Por qué lo hace? Me intriga ahora. No. No sé, raro. No.
Pero te lleva poco tiempo en líneas generales tu firma, porque terminó siendo rápida. Está inspirada mi vieja, a la cual le mando un saludo, que es su cumpleaños hoy. Bien. Así que. ¿Cómo se llama tu madre? Juana. Un beso Le mandamos un beso. Marcelo, de Luciana, de Micaela, de Martincho, bueno, de todos. De Sofi, que Nos también está por escuchando. ahí. Tiene un hijo maravilloso aparte, escúchame. Siempre hay un espacio para la imaginación en la radio, acompañado de cierta mentira piadosa. Andrés, en un rato vamos a estar hablando de Francia, porque le damos vuelta a la visita del presidente Alberto Fernández, que va a estar volando, o ya está volando en la mañana de hoy, hacia primero Portugal, pero el miércoles se encuentra en el Palacio del Elíseo con Emmanuel Macron. Así que vamos a estar hablando de qué Francia encuentra Alberto, porque si Macron encuentra Alberto, qué Francia encuentra. Así que vamos a estar hablando un rato de eso. Dale, acá vamos a estar. Y cuídate con tu firma, no le meta mucho punto. Dale. Con Luciana Pérez Patiño vamos a dialogar de algo que me pareció muy interesante, del discurso que dio Axel Kicillof hace algunos días atrás, cuando salió el DNU, el segundo DNU del presidente Alberto Fernández, que hablaba de la extensión por 3 semanas más, de el confinamiento, la no movilidad, las restricciones horarias, todo lo que ya sabemos que nos pasa en este contexto pandémico. Pero en ese discurso, en ese mensaje que dio el gobernador de la provincia, Axel Kicillof, habló en su momento de una ayuda que se va a dar a los comedores escolares de la provincia de Buenos Aires en un sistema que es el servicio alimenticio escolar. Este servicio alimenticio escolar se empezó dando a los alumnos que concurrían a los colegios estatales de la provincia de Buenos Aires. Ahora, ¿qué terminó pasando? Llegó que por lo que estamos viviendo socialmente, que es el incremento de la pobreza y grandes cantidades de personas que tienen que ser asistidas por el Estado, lo estaba diciendo al principio del programa Alberto Fernández, que de 1.700.000 personas ha pasado a 300.000 nuevos beneficiarios, y no solamente de niños, sino que ya el bolsón o el paquete con comida se le da al niño que asiste al colegio, a la primaria, al secundario en la provincia de Buenos Aires, sino que también a la familia, porque estuve hablando en la semana con gente del Ministerio de la Comunidad, en donde el ministro es Andrés Larroque, y me decían, no solamente le estamos dando ya la comida y el beneficio al estudiante o al niño que viene a la escuela, sino que le estamos dando comida además porque sabemos que atrás está su familia, que también tal vez está pasando un mal momento. Sobre todas estas cosas y sobre el servicio alimenticio escolar, y bueno, ya pasan a ser 2 millones de personas, sobre estos datos nos va a contar Luciana Pérez Patiño. Sí, sabés que esta ayuda llega en 2 partes siempre. Son 750 pesos sería por un lado y 750 por el otro, a modo monto lo contamos. ¿Y por qué es tan importante esta llegada como esto que decías? Porque en contexto escolar 4 de cada 10 chiques sale sin desayunar de la casa, y el 60% no toma leche de los que sí desayunan, ¿no? Claro. Como ese poquito porcentaje que queda que sí desayunan. Y otra de las cosas es que más de 4 millones y medio de niñas se alimentan en la escuela, según datos de CIPEC. Repito, son 4 millones y medio de chicos y chicas. Entonces, con estos 2.600 millones que se destinan durante abril y junio a toda la escolaridad y también a comedores, sí, lo que se da es un aumento del 137% en esto que estábamos contando de la entrega de estos bolsones, que como veíamos imágenes durante toda la pandemia en el 2020, lo otorgan por lo general docentes que se organizan. Y hay algo que me parece que es un dato clave: en más de 14 provincias, o por lo menos 14 en general, esta entrega siempre la hacen docentes, incluso en la presencialidad. Y esto no se cobra aparte. Que eso es algo que en el día a día escolar justamente atrasa la currícula. Claro. Y se tienen que encargar, por ejemplo, lo que son la famosa cooperativa, ¿no? Este plus que se paga en los colegios estatales por justamente generar estos actos más colectivos. O se encarga el director o la directora directamente. Que eso el año pasado hubo problemas con eso en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, porque hubo una denuncia, recuerdo, no tengo ahora el nombre del legislador de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que denunció a la administración de Horacio Rodríguez Larreta porque la comida que se daba era muy exigua en estos bolsones de comida para los nenes que concurren a los colegios estatales de Cava. En la provincia de Buenos Aires no sucedieron estas cosas, de hecho se está incrementando la cantidad de beneficiarios, pero ahí es donde remarco que no solamente se da en la provincia de Buenos Aires, sino que es una política que abarca a 14 provincias. Y sabés que el único distrito de toda la Argentina que tiene una gestión meramente tercerizada
y privada es Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Entonces, a veces cuando, digamos, lo que sería la gestión puede ser compartida, público-privada, en algún eslabón de la organización, como es, por ejemplo, la compra de alimentos, puede ser tercerizado. Ciudad Autónoma de Buenos Aires lo hace enteramente tercerizado. Claro. Y es la que a veces más problemas tiene con respecto a la distribución. Hay también un control muy fuerte con respecto a la bromatología. Y otra de las cosas del rol importante... Hay un problema ahí que tiene que tratar de ponerle la lupa desde el Ministerio de la Comunidad, Andrés Larroque, porque si vamos al espejo de Nación, ¿qué sucedió con el Ministerio de Desarrollo Social al comienzo de la gestión con el tema de bajada de alimentos a ciertas poblaciones? Con las denuncias que había tenido Daniel Arroyo con el sobreprecio de la comida, con proveedores que tenían como listas de precios que no eran convenientes. Sí, sobreprecios, sí. Y bueno, y hubo como mucho revuelo dentro del Ministerio de Desarrollo Social a nivel de Nación, que me imagino que lo deben tener en cuenta, sabiendo esa experiencia, en el Ministerio de la Comunidad de la Provincia de Buenos Aires. Porque aparte siempre la compra desde el Estado, por eso también sucede lo mismo con el debate con las vacunas, que siempre es mucho más económico lo que puede llegar a comprar un Estado a precio como corresponde, que lo que es justamente privado. Y otro de los roles que también que me parece que es importante, que cumple cuando existía la presencialidad, es esta cosa de la nutrición de los niños y las niñas. ¿Qué sucede en un relevamiento que hizo... Lo que es el Centro de Estudios sobre Nutrición Infantil, relevó 32 establecimientos e hizo ciertos porcentajes de qué era lo que se podía consumir alrededor de las escuelas, que eso es sumamente importante, porque lo primero que tenés a mano, cuando sos madre, padre, llevas al nene al colegio, o mismo si vas solo, es el kiosquito. Claro. Y este estudio dice que alrededor de estos 30 establecimientos hay por lo menos 774 puntos de venta que tienen que ver con kiosquitos. Claro. Y en cuanto a las publicidades también, que eso incentiva mucho al consumo, más que nada cuando sos un niño, hay por lo menos por escuela a 300 metros cuadrados, kilómetros cuadrados, quiero decir, 17 publicidades de lo que son gaseosas. Bueno, es que también ahí ¿Cómo pasa entra la info, ¿no? esto de la tarjeta alimentar, las medidas que ayer... en el anuncio ante el Consejo Federal Argentino por el Hambre, anunció el presidente Alberto Fernández, esta tarjeta alimentar que pasan de 1.9 millones de beneficiarios a 3.7 millones de beneficiarios. Igual todo esto es horrendo lo que estamos comentando, porque todo esto tiene que ver con ayuda que baje el Estado o el Estado provincial ante la realidad de tener arriba del 42% de pobres y 1 de cada 6 pibes casi en la línea de pobreza. Por eso cuando decimos repetidamente que tiene que tratar el gobierno de alguna manera en este tiempo, ya no va a ocurrir, porque ya pusieron la fecha, ya se postergó, ya vamos a las PASO, ya vamos a la lógica parlamentaria, no va a haber un diálogo. Pero bueno, yo iluso, sabiendo que iba a perder, en todo este tiempo intenté que desde el gobierno nacional no se la tratase a la oposición como dice el oficialismo, que es maltratado por parte de la oposición. Bueno... eso se soluciona con política. Y Larreta también lo hubiese solucionado con política si no se hubiese puesto a pensar en cómo acomoda las listas de Juntos por el Cambio en Cava y hasta dónde tiene la tajada Burrich, si realmente se hubiese puesto a pensar en salir de esta pandemia conjuntamente alineado al gobierno nacional. Por lo menos en eso no discutir. Bueno, ni eso se logró. Mientras tanto pasan estas cosas. Pasan estas cosas. La y cantidad de beneficiarios, de planes, existen espacios terapéuticos, ¿no? Quiero agregar, ¿no? Sí. Hacia el ego, más que nada, en estos debates, más allá de la construcción política, que es sumamente importante, y todo lo que tenga que ver con la unidad en un contexto como este. Entonces, espacios de terapia, ¿no? Estaría copado también. Sí. Un equipo interdisciplinario. Yo recomiendo, claro. Sí, metele gente, metele profesional para ver cómo le encontramos una solución, porque los números piden que haya una solución a gritos. Es así. ¿Tenés alguna cosa más para ir cerrando? Como para cerrar, para que se sepa cuánto se está invirtiendo en lo que es el SAE, el Servicio Alimentario Escolar. En el total de marzo, abril, mayo y junio hay una inversión de 10.000 millones de pesos que llega a más de 10.000 escuelas. Gracias, Luper Espatiño. Le estamos diciendo a la audiencia de Paso a Valores que el tema libre tiene que ver con
decime algo de tu firma, cómo viene, de dónde surge, reminiscencias sobre este tema. ¿A dónde mandan los mensajes? Pueden mandar sus mensajes a Pasó a Valores, estamos en Instagram, estamos en Facebook, o si no también a nuestro Twitter, que es Pasó a Valores OK. Perfecto. Y vamos a hablar con Andrés sobre algo que va a suceder en la semana que viene, que es el encuentro más importante dentro de la gira desde lo político que va a encabezar Alberto Fernández, que viajó con Martín Guzmán, viajó con el canciller, con Felipe Solá, viajó con el secretario general de la Presidencia, con Vito Velo, y también con su vocería, con Juan Pablo Biondi. Y en ese viaje, el miércoles, es para mí la parada más importante, porque va a hablar con Emmanuel Macron, el presidente de Francia, a ver cómo hace para postergar el pago del Club de París. Probablemente Macron le diga, bueno, si está encaminada la conversación con el Fondo Monetario Internacional, puede ser que se posterguen los pagos con el Club de París, y en esa senda estaba tanto el ministro Martín Guzmán hace un par de semanas, que anduvo también por países de Europa reclamando este arreglo con el Fondo Monetario Internacional, ver cómo se puede llevar adelante, y embarcado en esto va a estar el miércoles el presidente Fernández, que llegará por la mañana a Francia y va a tener un encuentro con empresarios en la Embajada Argentina en París, y luego al mediodía seguramente comerán algo en el Palacio del Elíseo, en esa foto tan recordada del Elíseo, siempre que los presidentes franceses reciben a otro mandatario, que es llega el auto en ese patio abierto tan hermoso, que es el Palacio del Elíseo, con ese piso de piedrita, de canto rodado, en donde el sonido de los autos es... Llega el presidente, el otro ñato, en este caso Emmanuel Macron, está en esa escalerita que sería como los escalones de la entrada, y lo está esperando ahí. Entonces baja del auto el presidente, se saluda. Siempre pasa eso y me encanta que pase eso, porque me gusta la política. Porque te gusta, porque a mí todo lo que es formalidad siempre me da mucha paja, pero cuando son estos actos es porque me gusta la política, no porque me gusta la formalidad de todo esto, sino como el ritual, que es como, para acá va a haber rosca. Sí, a mí me gustan estas cosas porque me gusta la política. Entonces, cuando recibe cualquier presidente de Francia a otro mandatario, llega el auto y caminan por esos cantos rodados, y el otro lo saluda, sacan la foto, lo toma de la cintura y lo hace entrar al Elíseo. Bueno, esto va a suceder el miércoles por la tarde, porque ahí va a ser recibido por Emmanuel Macron el presidente Alberto Fernández. ¿Qué es lo que pensamos con Andrés? Hablar que Francia encuentra al presidente de la República Argentina. ¿No es así, Andrés? Claro, me sorprendiste, Marcelo, en la semana, no solo con la agenda, sino que, perdón, está sonando de fondo el amigo de nuestra compañera Luciana, así que no sé si se estará escuchando. ¿Que te están vendiendo algo por la calle? Acá compran y venden. Bueno, bien, están evolucionados. Es un estadio superior del capitalismo en tu barrio. Qué emoción, no solamente venden. Como cuando a Mirta le nombran Villa Cañas, que se para. Exacto. Así, está igual. Pero ya está, ya pasó el muchacho. Fue a mercadear a otra cuadra. Así que podemos hablar de Macron, vos y yo. Hay que pensar en qué Francia se encuentra el presidente argentino, que es una Francia que a nivel social, en el 2020 llegó a su pico más alto de desempleo, con más de un 20%, algo así como 4,5 millones de franceses con demanda de trabajo. Una Francia que viene muy debilitada por el coronavirus, con más de 5 millones de casos, 100.000 muertos, llegó a tener 86.000 contagios en 24 horas, y hoy solamente el 10% de la población tiene 2 dosis aplicadas. La verdad es que todavía la están peleando en contra la pandemia, y también con un debilitamiento político por parte de Emmanuel Macron, que ya había sido derrotado en las pasadas elecciones municipales. Lo hemos comentado acá al aire de Pasó a Valores. Ahí es cuando pega, ahí es cuando pega en junio del 2020 el viraje que lo lleva a cambiar al primer ministro, que es Jean Castex, el actual primer ministro francés, que empieza a definirse por esta ala conservadora, porque Emmanuel Macron cree que en las elecciones que va a haber generales entre abril y mayo del 2022, del año que viene, la elección del próximo presidente francés se va a definir en un territorio del centro hacia la centro-derecha. Entonces, por eso, el proceso que se llama la recomposición francesa tiene que ver con la estrategia que Macron está tratando de llevar adelante desde su partido, que intenta correrlo de un centro y ponerlo a combatir en políticas tendientes hacia una centro-derecha.
Claro, en junio de 2020 Macron pierde en las principales ciudades o en las ciudades más grandes de Francia, solamente logra ganar en una ciudad de más de 100.000 habitantes, que es Le Bray, y ahora su joven partido, es la República en Marcha, el partido con el que inició en el año 2017 su presidencia, quiere ir, digamos, en contra de los republicanos, este partido de una derecha más bien tradicional. Bueno, la República en Marcha no tiene aparato, entonces por eso empieza a buscar candidatos en otros lugares, porque aparte tienen regionales ahora en junio los franceses. Sí, hoy de los 17 consejos regionales de Francia... Lo que serían las provinciales, nuestras. Claro, claro, de los 17 consejos regionales o provinciales, Francia tiene, digamos, la derecha cuenta con 7 presidencias regionales, la izquierda con otras tantas, y 2 son regionalistas y una centrista. Esto para entender un poco el mapeo político actual. Lo cierto es que hoy la ultraderecha en Francia avanza fuerte y Macron necesita buscar el voto de la gente. Ahora, en el medio de un contexto de pandemia, los que le reclaman a Macron más libertades con la pandemia son los que potencialmente o mayoritariamente votarían a la extrema derecha, que son los más jóvenes. Marie Le Pen, ahí está Marie Le Pen esperándote. Con los adultos tienen como esto de que le cambian los nombres, Andrés, pues viste, el partido de Macron es la República en Marcha, nadie se acuerda del nombre, sino que básicamente, bueno, Macron es como que tiene el sello, pero lo que decíamos hace un rato, no tiene aparato. Y en el caso por eso busca coaliciones con líderes conservadores a nivel regional. Y en el caso de Le Pen, que es la líder del reagrupamiento nacional, bueno, el reagrupamiento nacional se llamaba antes Frente Nacional, o sea, ya no es más un reagrupamiento, o sea, ya no sucede. Claro, es en realidad el cambio, era lo que era antes el Frente Nacional, que había perdido en la segunda vuelta con Macron, hoy es parte de la extrema derecha y es, digamos, la principal candidata y rival del presidente de Emmanuel Macron en Francia, que a ver, si nosotros hacemos un mapeo o vemos las encuestas, el sondeo los muestra a los dos candidatos, a Macron y a Le Pen, dentro del 23 y el 28% de los votos para la primera vuelta. ¿Quién tiene 23, quién tiene 28? Ambos están entre el 23 y el 28%. Están ahí. Pero, escucha esto, porque en la segunda vuelta hay varias encuestas que lo muestran ganador a Macron. Claro. Del resto de los partidos, de derecha, de izquierda, socialistas, incluso los verdes, ¿no? Con el partido ecologista de Yannick Jadot, están, digamos, lejos en esa primera vuelta. Sí, incluso, la izquierda está complicada. Incluso el candidato político con mayor porcentaje se llevaría un 18% y no llegaría a pasar a una segunda vuelta. Sí, sí. Bueno, además hay todos guiños que van más allá de la figura de Jean Castex, sino que ha nombrado otras figuras dentro de su gabinete, como el ministro de Economía y Finanzas, Bruno Le Maire, y también el ministro del Interior francés, Gérald Darmanin, que también es una persona muy importante dentro del gabinete. Y a mí se me ocurría también esto de con qué Francia se encuentra Alberto Fernández, porque es muy interesante si se ponen a hablar de política. Porque lo que está tratando de hacer Emmanuel Macron en su país es ampliar el centro, hacer un centro más amplio que termine cooptando al partido de centro derecha y extrema derecha, que es el de Marie Le Pen, porque él cree que si amplía el centro hacia la derecha, por más que el sector de su República en Marcha, que es el partido de centro que lidera, esté un poco a regañadientes con esa táctica, va a poder contenerlos. Entonces por eso dice, yo me tengo que virar hacia el centro de la derecha y buscar ese votante, y ahí la alianza con el legendario partido de Jacques Chirac, los republicanos, que bueno, también fue presidente del partido Nicolás Sarkozy, que hoy tiene problemas con corrupción, una sentencia, pero Sarkozy dijo que va a apoyar a Macron en las próximas presidenciales del año que viene, lo cual también hay guiños desde los republicanos, lo que antiguamente era el partido de derecha nacional francés, la Unión por un Movimiento Popular, la UMP, lo que le llevó a triunfar a Sarkozy en su presidencia, la Unión por un Movimiento Popular. Claro, el mapeo político está bastante dividido y además todo en un contexto en el cual en el 2020 Francia llegó a una deuda pública de casi el 100% de su PBI, que está en los 2,7 billones de euros.
en donde hoy el salario mínimo se estima en los 1.500 euros, pero un jubilado, por ejemplo, cobra por debajo de ese valor. Los jubilados podrían ser los que le dan a Macron el aval para medidas más restrictivas en cuanto a la pandemia y poder frenar la ocupación de estas 7.000 camas de unidades de cuidados intensivos que tiene hoy Francia. Pero claro, si sucede eso, como te decía antes, los más jóvenes, que serían los pendientes a votar al partido de Macron, no lo votarían. Entonces, y todo esto también en un contexto complicado a nivel internacional. Francia sigue con una presencia muy fuerte, desembolsando mucho dinero, por ejemplo, en la franja del Sahel, en África. Lo que hablamos hace era un mes y medio atrás que hablábamos de... Bueno, también sigue la ocupación fuerte de, no los centros urbanos, pero sí los sectores agrarios de esos países, como por ejemplo Mali, en donde está bajando mucha capacidad de mucho ejército, Macron, y no lo retira. Bueno, ahí el terrorismo está bastante, digamos que campante a sus anchas, ¿no? Lamentablemente, en esas zonas del Sahel, del norte de África. Sí, a ver, desde la independencia de Mali, junto con Senegal, allá en 1959, toda esa región de la cual hemos hablado sigue, digamos, muy comprometida. Francia hoy tiene su operación en el extranjero más grande dentro del continente africano, más de 5.100 soldados que están desplegados en 5 países de esa parte de ese continente. Y una operación que ellos denominan la Operación Barkhane, que tuvo éxito, ha dado con la muerte del líder de la notoria de Al-Qaeda en el Magreb Islámico, también con jefes de las milicias que apoyaban al Islam y a los musulmanes. Leía entre semana algunos datos importantes porque otro de los problemas que tiene Macron en Francia es el proyecto de la ley contra el separatismo islámico, que es otro de los indicios de un gobierno de Macron que quiere generar cambios profundos, pero que no los termina de lograr. Sí, hubo movimientos también con su ministra de Educación, con Vidal, en las universidades, con este tema. Sí, hay como un lugar para brevar ahí. Bueno, siempre estas cuestiones de la libertad, del velo en el sistema educativo francés, bueno, generó un montón de controversias desde hace ya más de 2 décadas este tema dentro de lo que es la sociedad francesa. Decime un dato para culminar y bueno, estamos ayudándolo al presidente para saber con qué Francia se va a encontrar, de qué temas habla con Emmanuel Macron el día que se junten a comer en el Palacio del Elíseo. Bueno, ha mejorado la situación, digamos, del desempleo en Francia, pero hoy sigue siendo alto. Un 8% de la población laboralmente activa está sin trabajo y, digamos, tiene que responder Emmanuel Macron para poder levantar esta economía, que cayó en un 5,8% en la primera parte del 2020 y que, según el Fondo Monetario, podría levantarse, a ver, en el medio de las decisiones de Francia y de Alemania para poder ayudar a toda la Unión Europea. Bien, muchas gracias Andrés por tu firma, por estos momentos conmigo, con la audiencia. Estábamos hablando con Andrés Catalini sobre la recomposición francesa, lo que se llama la recomposición francesa, que es esta idea de Emmanuel Macron, su presidente, de ya no combatir en un terreno electoral entre la centroizquierda y la centroderecha, sino más bien ampliar su centro y con ese centro ampliado ir a plantarle cara, diría Natividad Ayuso, a Marine Le Pen. Pasó a Valores. La explicación entre la realidad y lo que te hubiese gustado que pase. El comienzo del año 2021 marcó para la zona petrolera de Vaca Muerta su mejor momento desde el inicio de la pandemia. A su vez, esta situación se emparenta con los beneficios de la provincia de Neuquén, ya que la economía neuquina depende en un 40% de los recursos directos que dejan el petróleo y el gas de Vaca Muerta. Al mismo tiempo, este 40% se puede elevar a números incalculables si tenemos en cuenta que miles de neuquinos dependen de forma indirecta del termómetro económico que suele ser la actividad petrolera en las tierras del sur. Marzo del 2020 marcó un punto de inflexión en la provincia que gobierna Omar Gutiérrez. La llegada del COVID-19 hizo derrumbar el precio del barril y la demanda interna de combustibles. Los pozos petroleros se movieron al ritmo que les permitió la flexibilización de la cuarentena con caídas históricas. Vale recordar que si baja la producción de Vaca Muerta, descienden los ingresos de Neuquén. Sin embargo, el paso de la primera oleada del coronavirus dio un leve respiro y a comienzos de este año el mercado del petróleo internacional se volvió a afianzar en sus números previos a la pandemia.
En este contexto, las principales productoras esperan niveles normales en la demanda de crudo, recién sobre finales del año 2021. Alberto Fernández, en su última visita a Bacated, anunció varias medidas para elevar aún más la matriz productiva de Neuquén. A continuación, escuchamos parte de sus declaraciones. Ahora llegó la hora de empezar a poner en orden todo, en medio de una crisis mundial que la pandemia ha generado. Y estamos aquí arrancando en el corazón de la energía del país, en Vaca Muerta. Acá en esta provincia, quien le da a los argentinos más del 50% del gas que consume. Que esto no es un gasto, esto es una inversión. Es una inversión para que estemos todos más tranquilos, para que tengamos el gas que nos hace falta, para que podamos seguir con la exportación de gas, porque Vaca Muerta, gracias a Dios, nos permite eso. Y ese gas que exportamos son divisas que ingresan y que también nos hacen falta. Para entender la importancia que tiene Neuquén en la producción de combustibles, debemos tener en perspectiva que la República Argentina produce en total unos 480.000 barriles diarios de crudo, donde casi 160.000 barriles salen exclusivamente de los bloques neuquinos. Gracias a la Ley Nacional de Hidrocarburos, por cada producción de barril, las provincias productoras se llevan el 12% de las regalías. Ahora bien, tomando a Neuquén como ejemplo, si producen 160.000 barriles diarios con un precio estimado de $66 por barril, esto da un valor cercano a los 11 millones de dólares por día, con lo cual, gracias al 12% de regalías, la provincia de Neuquén obtiene más de $1 millón diarios solo con la venta de crudo. Imagínate si le sumamos el cocido. Según datos de la consultora Aerarium, durante el año 2020 las provincias productoras de crudo recaudaron en concepto de regalías un promedio mensual de $13 millones. En el caso de la provincia de Neuquén, durante el año 2020, las regalías percibidas por la producción de crudo tuvieron un promedio anual superior a los $20 millones. Por último, Neuquén no solo sirve del petróleo, sino también del gas, que cumple un rol fundamental en su economía interna. En total, la provincia neuquina concentra el 55% de la producción de gas del país, donde cuentan con una decena de yacimientos listos para la explotación del hidrocarburo natural. A continuación, escuchamos al gobernador de Neuquén, Omar Gutiérrez, quien explica en conferencia de prensa la importancia del Plan Gas en su provincia. Hoy, cuando hace no muchos años importábamos recursos, hoy estamos exportando recursos calificados. Hoy Neuquén produce, Alberto, el 33% del petróleo del país y está produciendo el 55% del gas del país. De eso, el 70% del gas y el 75% del petróleo es no convencional y se origina en Vaca Muerta. Hemos diversificado nuestra actividad. Entonces, la contractualización de la demanda, la subasta de los precios, va a permitir profundizar la huella del camino de la eficiencia, los costos y la productividad para que los $200.000 millones comprometidos en los acres concesionados en la provincia de Neuquén se aceleren y se desarrollen. Pasó a Valores, el carnet de vitalicio que nunca llega. Estamos en AM 1420 con vos, un sábado más haciendo Pasó a Valores y nos quedamos hasta las 13, pero hay mensajes porque había allá, a lo lejos, un tema libre que tenía que ver con la historiadora Eva Tobalina, me gusta decir Eva Tobalina. Eva Tobalina, quien da conferencias con barbijo y habla de los sumerios, y en relación a eso le estábamos preguntando a los oyentes que queremos tanto en este programa, qué pensaban de su firma, de esa creación que hace muchas décadas, si el oyente es viejo, ha definido llevar adelante. Fernando dice, la flashé porque me dijeron que tenía que tener una firma y quedó. Bien, bien. No tanta rosca. Juan bien dice, porque lo mantuvo en el tiempo. Sí, o sea, no, dijo, bueno, ya está, listo, era esta, pintó y ya está, queda. Juan dice, en la urgencia de tener que pensar una para el DNI y porque cuando sos adulto empezás a firmar cosas serias, salió un invento rari, es lo que hay. Bien. Martín dice, teóricamente son las iniciales de mi nombre, que las puse cuando me renové el DNI a los 16. Siempre el DNI a los 16, la renovación aparece. Y ahí empieza el cuello de botella, ¿no? Exactamente. Es como esto de, bueno, ¿cuánto sube la carne? Exacto.
hoy en día, cada vez que la hago es diferente. No tiene forma. Tengo que hacerme una firma seria, ya lo sé. Bueno, Martín, te ayudaremos. O soy país emergente, necesito vacunas. Sí, dale. Liberen las firmas, ¿no? Ya que estamos, hashtag. Belén dice, no sabía cómo hacerla y usé mis iniciales. Bueno, las iniciales siempre zafan, aunque ya está. Listo, bueno, lo solucionaste. Le decimos a la audiencia que en este tema libre, en donde estamos hablando de particularidades de la firma que tiene cada ser humano, cada argentino o persona que se esté escuchando en cualquier lugar del planeta, ¿a dónde mandan los mensajes? Pueden mandarlo a nuestra cuenta de Instagram, que ahí subimos la cajita de preguntas en las historias y respondés directamente ahí. Perfecto. O si no, nos pueden enviar un mensaje a través de Twitter, si nos están escuchando también, como Pasó a Valores OK, o a través de Facebook. Y no se olviden que a nuestro canal de YouTube subimos todas las entrevistas, todo el programa completo, así que pueden terminar de rosquear mañana domingo, por ejemplo, mientras comen asadito, qué sé yo. Claro. Sofi, ¿estás por ahí? Sofi está seguramente firmando. Diciendo, me está diciendo ahora que... ¿Estás, Sofi? Estoy acá, por supuesto. Bueno, Sofi, vamos a hablar sobre un tema muy atrapante que tiene que ver con la hambruna en lo que sería el norte de África, pero también la hambruna que sucede a nivel global. Hay un informe que ha sacado el Programa Mundial de Alimentos y la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, que calculan que 66 millones de personas en solo 14 puntos calientes africanos se van a enfrentar a niveles de inseguridad alimentaria, a niveles de crisis, de emergencia o de catástrofe. Además son economías que vienen muy golpeadas y en base a esto queríamos hablar con Sofi, pero antes de que nos siga hablando sobre lo lamentable y sobre este empecinamiento del ser humano y de los sistemas políticos de darse cuenta que el capitalismo o el neoliberalismo no va más, que esto del derrame de arriba para abajo, todo un chamullo, que se lo cree, no sé, Florencio Pérez con la Superliga o Florentino Pérez con el tema de que es el derrame, no sé qué, pero hay cada vez más cantidad de personas que pasan hambre en el planeta Tierra. De esto vamos a hablar con Sofía después de este breve corte de audio. En este mundo cada vez se producen más alimentos. Sin embargo, hoy hay más gente que pasa hambre. Y más que nunca. Según las Naciones Unidas, la agricultura mundial podría alimentar a 12.000 millones de personas. Sin embargo, cada 5 segundos, un niño muere de hambre. Cada año la FAO publica sus estadísticas y las cifras actuales son alarmantes. Más de 1.000 millones de personas están obligadas a pasar hambre. Y esto a pesar de que nuestra tierra, según la FAO, podría alimentar a cada uno de sus habitantes. En 2007, la subida de precios de los alimentos ha sido vertical. El resultado, 150 millones de personas hambrientas más. Durante este periodo de 3 años, hemos tenido 2 cosechas récord. La disponibilidad mundial de alimentos nunca fue un problema. El problema para la gente es comprar alimentos cuando los precios se duplican. El problema es que los precios más caros no han permitido a las personas comprar la suficiente cantidad de alimentos. ¿Le suena algo parecido de lo que estaba hablando ayer en Casa de Gobierno el presidente Alberto Fernández? Con esto de que si suben los alimentos se incrementa la pobreza porque la gente no puede acceder a ellos porque son muy caros. Por otro lado, bienvenido a la suba de los commodities, ¿no? Bueno, paralelismos que suceden en la República Argentina, pero en Sudán del Sur, que es un país que viene pasando por situaciones sociales de catástrofe, bueno, ahí hay unas 100.000 personas que ya están sufriendo de una carencia alimentaria. Y además, el COVID-19 podría llevar a la hambruna a más de 19 millones de personas y la verdad que en el África todo pasaría a ser una realidad que golpea mucho más porque de estos 19 millones de personas que habitan en África, la mitad serían niños de 12 países, de los cuales de estos 12 países a nivel global, 9 están en África. Sofi tiene datos sobre estas cuestiones de hambruna y lo que estamos padeciendo en el planeta Tierra y básicamente centrándolo en el continente que peor la pasa, que es África. Sí, el 11% de la población mundial es la que sufre hambre
y África tiene 256 millones de personas que padecen hambre. El tema es que no solamente es la gente que pasa hambre, sino que también hay gente que está catalogada como inseguridad alimentaria, que justamente quiere decir que no tiene el acceso seguro a los alimentos siempre. Entonces también está en camino a pasar un hambre o a declarar la hambruna, que muchas veces parece como que, bueno, si no se declara hambruna, entonces el país no está tan mal. Pero en realidad para declarar la hambruna tiene que haber ciertos indicadores, porque es el nivel extremo, es cuando ya es más que inseguridad alimentaria, es más que crisis de alimentos y es más que emergencia humanitaria. Entonces, ¿por qué no ayudar a estos países antes, ¿no?, de que sean catalogados como la hambruna? Claro. También poner el foco en que la ayuda tiene que llegar antes, porque ¿cuándo empieza a ser importante o esencial para el mundo para realmente ayudarlos? Sí. Y además En África, lo que sí. termina sucediendo es que con el aumento de los alimentos que ha traído, bueno, la suba de los commodities a nivel global, era un poco lo que decía recién el funcionario de la FAO, ¿no? Que si suben los commodities, terminan subiendo el precio de los alimentos, las clases altas del planeta no lo sienten, pero las personas que están con una economía muy precaria terminan comprando menos alimentos, alimentándose menos y comienzan los procesos de hambruna. Claro, son poblaciones que ya de por sí son vulnerables, entonces cualquier otro indicador las vuelve más vulnerables, como pasa con la COVID-19. Hace más vulnerable a una población que ya de por sí no contaba con los ingresos necesarios para alimentarse, y una crisis económica profundizó la realidad que estaban viviendo. Sí. Otro de los motivos que generan este hambre en África son los conflictos, que lo que hace obviamente es interrumpir el suministro de los mercados, hace que la gente que se dedica a la agricultura tal vez tenga que movilizarse y pierda justamente esa tierra donde cultivaba, entonces se queda sin su propio alimento, porque hablamos de agricultura de subsistencia. Claro. También se dispara la inflación, hay centros de salud que no son utilizados, entonces la gente tampoco cuenta con salud, y dificultan también la ayuda humanitaria porque estos conflictos civiles que hay en los países hacen que prohíben, ¿no?, que entre también esta ayuda. Vamos a darle una sorpresa a la audiencia, Sofi, que tiene que ver con que estamos en comunicación con una persona que trabaja temas referidos a los contenidos que estábamos conversando recién, y ella es una doctora en economía y se llama Ángeles Sánchez Díez. Además de ser doctora en economía, es profesora del Departamento de Estructura Económica y de Economía del Desarrollo de la Universidad Autónoma de Madrid, y es coordinadora del Grupo de Estudio de las Transformaciones de la Economía Mundial, con sus siglas GETEM. Además, ella ha sacado un libro que se llama Las Transformaciones de la Economía Mundial, y todo esto de terminar saludando a Ángeles tiene que ver con un artículo que ella ha hablado hace algunos días y ha publicado en el diario El País sobre la pobreza y las megaciudades y algunos otros vericuetos que también en ese artículo nos había regalado hace algunos días atrás. ¿Qué tal, Ángeles? Ella está en Madrid, la saludo. ¿Qué tal, Ángeles? ¿Cómo te va? Marcelo Aymar. Hola, buenas tardes. O bueno, buenos días en Buenos Aires. Para vos buenas tardes, para mí buenos medios días. ¿Cómo te va, Ángeles? Muy bien, muchas gracias por la invitación. No, gracias a vos por estos minutos. Y lo primero que quería tratar de consultarte tiene que ver con, en este artículo, que es parte y un extracto de este libro que en algún momento tendré en mis manos, que se llama Transformaciones de la Economía Mundial, describís los procesos que están llevando las megaciudades y la relación que tienen esas megaciudades con el incremento de la pobreza urbana. Efectivamente, así es. Dentro de los retos demográficos que se plantean a nivel mundial, podríamos decir que hay varios, hay tres básicamente, y uno de ellos es el crecimiento de las megaciudades y los problemas sobre la urbanización. De hecho, el Foro de Davos, que hace un informe anual y establece cuáles son los grandes riesgos a nivel mundial, lleva ya varios años avisando sobre los problemas en este sentido, particularmente en referencia al fracaso de la planificación urbana. Por ejemplo, en la actualidad el 60% de la población vive en las ciudades, pero hay muchas diferencias según regiones.
en Europa ese porcentaje de personas que viven en las ciudades es muy superior, entre un 70 y un 80%, y es muy inferior, y es inferior en otras regiones como África. Cuando me he conectado, me ha dado tiempo a escuchar a la otra persona que estaba hablando antes. Sí, a Sofi, nuestra compañera de trabajo, Sofía Montesanto. Sí, estaba hablando sobre los problemas de desnutrición y problemas con los alimentos en África. Bueno, pues a eso habría que unir además el problema de la pobreza urbana, ¿no? El crecimiento, Naciones Unidas lo llama en términos generales el problema de los tugurios. Para unificar en castellano, pues hay muchas formas de llamarlo, las poblaciones, los barrios, los ranchitos, las favelas, etcétera. Chabolas, le dicen ustedes, barrios carenciados, barrios populares. Sí, exactamente. Lamentablemente los seres humanos le ponemos muchos nombres a la pobreza, tal vez porque nos duele mucho, pero sería tal vez conveniente que le saquemos como tanto titular y hablemos como tiene que ser y atacar la pobreza y los procesos de hambruna. Efectivamente. Bueno, pues de la población que vive en las ciudades, el 55% vive, podemos considerar que es pobreza urbana. Y ahí también hay muchas diferencias según el mundo. Por ejemplo, en África, ¿no? Volviendo a que estabais hablando de África, el 90%, más del 90% de la población urbana de Sudán o de la República Centroafricana son pobres. Pobreza urbana, más allá del resto de pobreza rural. Frente a indicadores, por ejemplo, en el caso de España es de un 6%, en el caso de Argentina, que lo he mirado para comentarlo, es de un 15% según los últimos datos que tiene Naciones Unidas. Sí, es cierto que hay... ¿Eso se refiere lo de Argentina a lo que sería Ciudad de Buenos Aires o toma Ciudad de Buenos Aires, Rosario, Córdoba capital? Según lo que indica la metodología de Naciones Unidas, serían todas las, consideraría todas las grandes ciudades. Arroja más o menos un 15% de pobreza urbana. Sí, así es con los últimos datos que por supuesto son pre-COVID. Todo esto, pues evidentemente, aunque todavía no hay datos, porque son datos que son difíciles de obtener, difíciles, que se demora un tiempo y más se demora además que sean de todos los países para poderlos comparar y que los publique Naciones Unidas, pero es evidente que la pobreza post-COVID será mayor Ángeles, en las ciudades que en general. Recién estabas, hablando de la persona que te antecedía, yo te decía que era Sofía Montesanto, ella es compañera de trabajo nuestro y te quiere hacer una consulta. Hola Ángeles, buenas tardes. Hola. ¿Cómo estás? Así como el cambio climático profundiza el hambre en África, también provoca desplazamientos por las migraciones, ¿no? De los eventos climáticos extremos que padecen, entonces la gente se ve obligada a desplazarse. Por eso quería preguntarte cuáles son estos principales corredores de migraciones por causas ambientales. Así es. Se habla de los refugiados medioambientales y plantean varios problemas los refugiados medioambientales. Primero, que están en una especie de vacío legal a nivel internacional. No se pueden acoger a la legislación internacional, por ejemplo, de refugiados, el Estatuto de Refugiados del 51, porque, claro, en el año 51 no existía o no había esa sensibilidad, por supuesto, política sobre temas medioambientales y ninguna de las causas por las cuales una persona puede ser considerada refugiada por razón de sexo, política, etcétera, ahí no está el tema medioambiental. Y entonces es un problema porque se desplazan, pero no pueden conseguir derechos civiles que otros refugiados, ¿no? Que los refugiados bajo el amparo internacional tendrían. Luego, la otra cuestión es que básicamente, esencialmente son refugiados, son movimientos de personas que se producen al interior de los países. Y bien es cierto que puede haber cruzando fronteras, pero esencialmente son dentro de los países. Yo no tengo información sobre todos los corredores que puede haber en este sentido, pero algunos de los más importantes están precisamente en el Sahel, en la parte de África, ¿no? que separaría pues el África subsahariana del desierto. Toda esa franja horizontal, un poco abajo de lo que sería el norte de África, el sur de Libia, atraviesa Mali, Níger,
es casi de costa a costa, ¿no? Exactamente, sí. La África Chad, subsahariana. el norte de Camerún. Esa es una, y además, claro, una parte, pues con unos indicadores de pobreza, o sea, que no solo tienen los problemas de los desplazamientos, sino con unos niveles de pobreza y sobre todo de falta de infraestructuras que dificultan mucho la situación de estas personas que tienen que emigrar por estas causas. Ángeles, y bueno, vos escribiste un libro que se llama Las transformaciones en la economía mundial, ¿no? Y esto que estamos dialogando tiene que ver con ciertos momentos de ese libro. ¿Qué más tiene ese volumen? ¿Qué otros ejes, en qué otros ejes temáticos vos afincás el pensamiento en ese libro? Pues este libro, bueno, yo lo coordino, pero participan también otros compañeros del grupo de estudios de las transformaciones de la economía mundial y digamos que es un libro vivo, o sea, nos gustaría que este libro continuara porque hay muchos temas que se están transformando en la economía mundial y de los temas que tratamos en este tema, en este libro, pues partimos, por ejemplo, de analizar el desarrollo versus subdesarrollo y cómo pues esto ha ido cambiando incluso la propia concepción teórica a lo largo del siglo XX y ahora. Se tratan temas energéticos, se tratan temas, los demográficos, temas sobre la innovación y el desarrollo, y luego también temas sobre las relaciones económicas internacionales como el comercio, la inversión extranjera, la cooperación internacional. Ángeles, ¿y cómo haces para que no te duela estar todo el tiempo con variables que son numéricas, pero que atrás hay personas? Bueno, esto no es difícil, efectivamente, porque claro, a diferencia de, no sé, pues estudiar otras cuestiones, al final, pues cuando tú estás poniendo que, yo qué sé, que el hambre, por ejemplo, ha pasado de 800 millones de personas y que se ha incrementado, que las perspectivas de crecimiento son no sé cuántos millones más como consecuencia, por ejemplo, del COVID, pues efectivamente no es una frase que la pones y ya está, hay historias familiares detrás. Nosotros, o sea, y aquí pues quiero incluir a mis compañeros, y de hecho es uno de los capítulos del libro, es el primero, nos posicionamos metodológicamente, ¿no? Diciendo que efectivamente las ciencias sociales, y en este caso pues la economía, evidentemente no se puede abstraer, ¿no? Y que el investigador e investigadora en sí misma forma parte de la realidad. A ello pues también se suma que tanto por trabajo como por razones personales pues yo he viajado mucho, por ejemplo, por África, ahora cuando estabais hablando, y es inevitable que cuando escribes pues visualizas lo que has visto en primera persona. Contame, Ángeles, para finalizar esta entrevista y agradeciéndote, ¿no? que nos hayas atendido y felicitándote por el trabajo que haces y además porque terminé de leer ese artículo en el diario El País y dije, bueno, tengo que buscar a Ángeles y tengo que tratar de hablar con ella y a eso me aboqué en esta semana. Decime 2 o 3 datos que te impresionan de este último tiempo en tanto endeblez social a nivel global. Creo que es espeluznante el número de personas que sufren desnutrición, hambre, por ejemplo, ¿no? Que manejemos una cifra de entre 850 y 1.000 millones, por poner poner la situación precrisis o lo que pueda venir después, me parece una cosa absolutamente que solo decirlo se nos deberían poner los repetí la cifra. ¿Cuánto es la cifra de desnutridos en el mundo? Antes de la pandemia estábamos hablando de 850 millones de personas, esencialmente, o sea, ubicados en África, pero no necesariamente solo ubicados en África. Me parece que esto es una cosa ya en sí misma, ¿no? Que parecería que esto es como lo único importante a lo que habría que atajar, ¿no?
Después me parece que hay que estar muy atentos, ¿no? Y ahí podrían ponerse distintas cifras en función de cómo lo miráramos sobre las grandes brechas de género que hay en la economía mundial. Todo puede ser visto con esa perspectiva de género, desde las cosas, por ejemplo, el comercio, ¿no? El impacto, por ejemplo, de las redes globales de producción sobre el comercio, o el impacto por ejemplo, en África, ¿no? Como estabais hablando de África, es muy importante el impacto medioambiental de esos refugiados medioambientales. No es lo mismo para hombres que para mujeres. Desde cosas que son muy visuales, como si cada vez tienes que ir más lejos a buscar agua y las mujeres son las que buscan agua, ellas tienen un mayor impacto. Pero bueno, eso sería lo más visual, pero hay muchas otras perspectivas. Esa es una nueva brecha que no podría, yo creo que bueno, no sé, al menos aquí en Europa, pero me consta que también en América Latina esa mirada cada vez es más importante. Sí. Y el tercer asunto que yo señalaría probablemente son los temas medioambientales. Sin resolver que el crecimiento, que el desarrollo, que todas las actividades económicas que hacemos sean neutras climáticamente hablando, creo que el futuro que tenemos es bastante negro. Ángeles, muchísimas gracias por estos minutos y... Nada, a vosotros por la invitación. ¿Cómo está Madrid? ¿Hace frío, hace calor? ¿Cómo está hoy? Así para chusmear, Ángeles, nada más. Sí, hace maravilloso, o sea, es una semana primaveral de sol maravilloso, pero para que tampoco te dé mucha envidia te diré que mañana empieza a llover. Así que... Ángeles, te mando un beso, gracias, esperemos estar hablando ahora que ya contactamos y que, bueno, vale, vas a tener que soportarme cada tanto, Ángeles, ahora, ya está. No hay ningún problema, encantada, a mí también me hizo ilusión poder... Te mando un beso y buen fin de semana, por más que mañana llueva. Muy bien, igualmente para vosotros. Hasta luego. Chao. Quien está hablando con nosotros era la doctora en Economía, amorosa ella, Ángeles Sánchez Díez, quien además es profesora del Departamento de Estructura Económica y Economía del Desarrollo en la Universidad Autónoma de Madrid. Sofi Montesanto, seguramente te quedan algunos temas para poder ir cerrando este momento que sorprendimos a la audiencia, ¿no? Con esta entrevista, hablando de temas referidos a la hambruna, tal vez en el continente que seguramente más lo sufre, que es el continente africano. Sí, muy claro lo que decía Ángeles y cómo se relaciona también esto del aumento demográfico, porque va a aumentar muchísimo en África y eso va a profundizar también la situación que se está viviendo. Hoy en día el 16% de la población mundial vive en África, pero se cree que a finales de siglo va a ser el 39%. Y en sí la solución a alimentar a la población está en el mismo foco, ¿no? En un cambio profundo en el sistema agroalimentario mundial, para alimentar a toda esta gente que hoy en día está sufriendo hambre y también para alimentar a toda la gente que va a haber en el 2050 porque está en auge el aumento de la población. Claro. Entonces también poner un poco el foco ahí y en la cantidad de desplazados que hablábamos de desastres naturales, que en el 2019 fueron casi 25 millones de nuevos desplazamientos por estos desastres que hablamos de eventos climáticos extremos, sean olas de calor, sequía, inundaciones, tormentas, que lo que hacen es perjudicar la productividad de estos alimentos y que la gente no tenga acceso a ellos porque aumentan los precios y porque también las cosechas se echan a perder. Entonces, la necesidad de mitigar el cambio climático para solucionar estos problemas que se están viviendo hoy en día. Sofi, hablamos en un ratito si da para conversar y podemos tratar de charlar antes de que termine el programa. Y bueno, gracias por estos datos. Sofía Montesanto con nosotros. Estamos aquí en Pasado Valores en AM 1420 con vos y hay un tema libre. El tema libre tiene que ver con qué le pones a tu firma. Está como media pachucha, Luciana. Después de todo lo que escuchó, se le fue un poco la alegría por el piso, pero bueno, nada, hay que continuar. No, lo bueno es compartir las angustias con gente que se dedica a los datos como nosotros. ¿Querías ser periodista? Acá tenés. Querías sufrirlo. Sí. Bueno, ahí está. Vamos con el tema libre. Hay mensajes, ¿no? De la querida audiencia. Hay mensajes. Me lo mandó por privado mi queridísimo padre que se llama Víctor Hugo y cuenta lo siguiente. ¿Qué cuenta?
Cuando entré a mi actual trabajo hace 42 años, un jefe vio mi firma larga, me mostró la montaña de papeles que tenía que firmar y me dijo, me parece que tenés que cambiar tu firma. Y ahí apareció la actual, que te la voy a escribir acá mismo, es como una J cerrada. Esta es la firma de mi papá. Claro, la J de ajuste. La J de ajuste. Dame un mensaje más. Martu dice, mi firma es una M con garabatos, básicamente. Siempre digo que es como la de los médicos porque no se entiende nada. Bueno, para los que quieran seguir mandando mensajes, ¿a dónde lo hacen? Pueden hacerlo a todas nuestras redes sociales, que estamos como Pasó a Valores, y si no en Twitter como Pasó a Valores OK. Pasó a Valores, los sábados de 11 a 13 en AM 1420. En los últimos años en la provincia de Neuquén se hizo costumbre que los reclamos sociales provinciales se lleven adelante cortando las principales rutas que conectan Vaca Muerta con el resto del país. Quienes bloquean dichos caminos se aseguran que sus pedidos lleguen a las autoridades provinciales, ya que cualquier corte de ruta genera pérdidas sustanciales a nivel económico y provoca un faltante de combustible en la región. Desde el pasado mes de marzo se vive el corte de ruta más longevo de la provincia. En reclamo de un aumento salarial en medio de la pandemia, distintos trabajadores de la salud, desde enfermeros hasta médicos, llevan adelante unos 25 cortes de ruta, mayormente en la zona del poblado de Añelo, principal ingreso a Vaca Muerta. Gran parte de Neuquén se encuentra incomunicada por las protestas que protagonizan los llamados trabajadores autoconvocados de la salud, quienes mantienen un duro enfrentamiento con el gobernador de la provincia, Omar Gutiérrez. El conflicto se origina por los sueldos, ya que la provincia de Neuquén a principios de año se negó a aumentar los salarios, donde solo ofrecieron un bono extra a pagarse en 3 cuotas, mientras que los trabajadores de la salud pedían un aumento salarial del 40% que compense la alta inflación que se registró en el 2020. A continuación, escuchamos algunos de los reclamos de los trabajadores autoconvocados de la salud. Venimos hoy a pedirle a la ministra que nos reciba y que directamente nos devuelva la plata que es nuestra, que la venimos trabajando, luchando durante todo el año pasado y parte de este año, y también que nos reciba, que nos cree un espacio para poder dar respuesta a los trabajadores. Necesitamos una respuesta. Hay compañeros que fueron mal liquidados, está bien, tuvimos días de paro, pero por ejemplo en el Heller nos descontaron días de más. Ya el descuento fue un golpe duro y se suma eso, que nos descontaron días de más. El apoyo se está notando en todos lados, se está notando en la comunidad, se está notando en cada hospital, cada compañero que se va sumando todos los días a estas acciones, a esta medida de fuerza que estamos llevando adelante. A día de hoy, desde que comenzó el conflicto, se estima que cerca de 40 equipos tuvieron que parar su actividad de perforación, lo cual arrojó grandes pérdidas económicas. Menos mal que no estaban las colchonetas del Club Atlético Independiente. Según cifras del sector privado, a partir de los distintos piquetes, se estiman pérdidas diarias de 10 millones de dólares. Además, los bloqueos impactan en forma directa sobre la producción de gas, donde se puede estimar pérdidas de 1 millón de metros cúbicos por día. Esta situación no solo afectaba al gobierno provincial, sino que los reclamos llegaron hasta las autoridades nacionales, ya que la producción de gas en Vaca Muerta es fundamental para que la República Argentina no tenga que importar dicho hidrocarburo y pueda abastecer a todo el territorio nacional. Los trabajadores autoconvocados de la salud desde un primer momento eran conscientes del daño económico que provocaban con los cortes, pero entendían que era la única manera para poder ser escuchados por el gobernador Omar Gutiérrez. No solo pedían aumento salarial, sino que exigían mejoras instrumentales para poder enfrentar la segunda ola del COVID. Finalmente, el pasado 27 de abril, tras 2 meses intensos de protestas, ambas partes acordaron y los trabajadores de la salud neuquinos consiguieron un aumento del 53% en sus sueldos. El mismo será escalonado hasta fin de año y reemplazará el acuerdo anterior. Por lo pronto, a medida que el conflicto cesa, la producción de Vaca Muerta retoma su volumen de producción diaria, mientras que los trabajadores autoconvocados de salud aún continuarán trabajando bajo medidas de fuerza, en señal de protesta, ante la falta de mejoras sanitarias para frenar la segunda ola del COVID. Raúl de la Torre, el Rulo, periodista y licenciado en Economía, nos detalla las pérdidas económicas derivadas del conflicto.
Recordemos que este trabajo de producción y explotación petrolera se hace en una zona muy inhóspita a la cual hay que abastecerla a diarios con alimentos, con otro tipo de suministros. Es decir, si se interrumpe esto, prácticamente la actividad se imposibilita. Ya está afectando a Río Negro, por ejemplo, en principio. Digamos, Neuquén está prácticamente paralizada y al no haber tránsito de transporte, ya hay por lo menos una gran parte de las estaciones de servicio de la provincia están sin combustible o con alguna limitación en alguno de sus productos. Durante toda la semana hubo imágenes terribles. A veces, mirá que es vasto, ¿no? El idioma castellano, pero parecen remanidas, ¿no? Algunos vocablos. Pero falta como léxico. Pero las imágenes de Colombia, uno dice, bueno, terrible, sí, pero le pondría como 25 a la lista, ¿no? De todo lo que uno siente mientras ve las imágenes que han llevado a la protesta del pueblo colombiano por el avance para paliar las cuentas de Colombia como país ante el avance de la pandemia y del COVID. Bueno, no tuvo mejor idea Iván Duque Márquez, el presidente de Colombia, de llevar adelante una ley que tiene que ver con una reforma tributaria. Bueno, esa reforma tributaria evidentemente le sacaba mucho al pueblo colombiano de las clases medias y medias bajas, salieron a las calles y a partir de ahí se desató una represión que hasta el día de ayer lleva a 26 muertos y creo que 800 heridos o por ahí. Todo esto lo vivimos durante la semana y lo refleja periodísticamente lo que vamos a escuchar a continuación. Con pancartas, velas y canciones. Tras 9 días de protestas que han dejado al menos 24 muertos y 800 heridos, miles de colombianos organizaron una vigilia pacífica en Bogotá. Su objetivo, exigir un diálogo que ponga fin a la crisis y mostrar su rechazo a la violencia policial contra los manifestantes. Una represión que ha sido criticada por Naciones Unidas, la Unión Europea y varias organizaciones no gubernamentales. Nosotros estamos proponiendo que por lo menos se le reduzca un año, que entre el 20 de julio al 7 de agosto máximo este gobierno ya entregue para que se eviten las muertes y se evite el saboteo o los acuerdos de paz, para que haya la paz completa en Colombia con los grupos que faltan, porque toda Colombia merece vivir en paz. Ante toda esta realidad tan horrenda, a mí se me ocurrió llamar a una amiga que hace un par de meses atrás hablamos con ella. Ella está en Medellín, creo, y es directora de cine. En su momento hablamos sobre su último documental, Las razones del lobo, y se llama Marta Hincapié Uribe, que es comunicadora social y además es directora de cine. ¿Cómo estás, Marta? Marcelo Aymar. Hola, Marcelo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy agradecida, de verdad, por tu interés y tu sensibilidad por lo que estamos viviendo en Colombia, pero quería también aprovechar para agradecerle mucho a tu gente y a tu pueblo, que ha sido muy solidario. En redes sociales hemos visto las mujeres de la plaza, las madres de la Plaza de Mayo con carteles en solidaridad, y también en Buenos Aires el obelisco iluminado con SOS Colombia. Así que antes que todo agradecerte a ti, tu programa y la solidaridad de tu gente. Bueno, de hecho, el presidente Alberto Fernández en estos momentos está viajando por un periplo que lo lleva por varios países de Europa, pero clavó un tuit ayer hablando de el atropello hacia los derechos humanos de tus conciudadanos, y cayó bastante mal dentro de la administración de Iván Duque Márquez. Pero lo que quería, más allá de hablar sobre cuestiones informativas, porque el motivo de hablar contigo, Marta, tiene que ver con qué sentís. ¿Qué sentiste estos días? ¿Por qué llegaron a esto? ¿Por qué tan poco tacto de Duque, sabiendo que si iba a fondo con esa reforma tributaria probablemente iba a suceder lo que sucedió? Sí, Marcelo, pues estamos, yo diría que en un estado de angustia, de preocupación y de dolor, lo definiría así. Pero también creo que es importante que tu audiencia sepa que este malestar social no es de hoy, y que va más allá de la reforma tributaria que se cayó el ministro de Hacienda, que estas protestas se iniciaron en noviembre del 2019, donde miles y miles de personas, sobre todo jóvenes, salieron al paro nacional.
pidiendo pues salud, educación, vivienda, ¿no? Y claro, eso en ese momento el presidente convocó una mesa para dialogar, para hacer un diálogo social, donde supuestamente se iban a escuchar las demandas de los ciudadanos, pero esto no sucedió porque llegó la pandemia y profundizó la crisis. Claro. Y entonces aquí estamos, Marcelo. Algo parecido a lo que le sucedió a Chile, ¿no? Que también empezaron con esas protestas sociales y también cayó la pandemia y el proceso de desgaste de la administración de Sebastián Piñera terminó como un tanto inconcluso. Lo que quería tratar de consultarte, Marta, es que los lugares en donde se dice que los grupos de represión, la policía y el ejército en las calles en Colombia, en el lugar en la ciudad donde más se llevaron adelante esas represiones, fue en Cali. Y lo que quería era consultarte un poco, si es así, que fue en Cali, el lugar de las ciudades más importantes, Cali, Bogotá, Cartagena y Medellín, si realmente es en Cali el foco de las protestas y qué pasó en Medellín y en realidad si también la mayor cantidad de muertos sale desde Cali. Sí, mira, Marcelo, Cali ha sido una ciudad y todo el Cauca, digamos, ha sido muy rebelde, muy contestatario. Se ha impuesto mucho, ha sido muy masivo y muy vehemente en las marchas y por esto mismo también ha sido castigado. Además es una zona que ha tenido todo este año y el año pasado el asesinato de muchos líderes sociales, donde la pobreza se ha agudizado de manera extrema. Y yo diría que donde es como el foco, ¿no? La espina irritativa de Colombia en este momento, donde está sucediendo. Las grandes ciudades como Medellín, Bogotá, también se han manifestado masivamente y ha habido mucha brutalidad, digamos, policial. Lo que pasa, Marcelo, es que hay una cosa que yo creo que es grave y es que el Estado de Derecho en Colombia está actualmente sometido. Pues las instituciones que deberían proteger a la protesta social, como es la Fiscalía, la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo, están en absoluto silencio. Entonces, claro, es una grieta que apareció justamente en la pandemia, poniendo pues a todos como enemigos los que salen a las calles. Por eso no tenemos casi información oficial de los muertos, de las personas heridas, y hemos tenido que consultar una ONG que se llama ONG Temblores, solo para darte una referencia. 1.773 casos de violencia policial, pero 37 por violencia por homicidios, 275 violencia física, 936 detenciones arbitrarias, 341 intervenciones violentas por parte de la fuerza pública, 28 víctimas de agresión en los ojos por bolas de goma, 105 disparos por armas de fuego por parte de la policía, 11 víctimas por violencia sexual. Es decir, la situación es realmente muy preocupante, Marcelo. Y la esperanza es que la ONU denunció internacionalmente estos abusos y la policía, digamos, no ha hecho tal vez caso omiso a esto. Y bueno, de hecho yo el otro día escuchaba al expresidente Uribe diciendo que poniendo el foco en los policías heridos o en miembros del ejército heridos, cuando todos sabemos muy bien que la represión comienza desde el momento que Duque decide bajar a las calles de las ciudades más importantes de Colombia a reprimir a los efectivos en contra de la juventud. ¿Qué pensás de la juventud? ¿Cómo vive este momento la juventud colombiana? Pues mira, Marcelo, yo soy profesora de una universidad pública, de la Universidad de Antioquia de Medellín. Todos mis estudiantes son de estratos muy bajos, con los que he estado conversando. No hay clases, están en paro, pero abrí el rato de la clase para saber cómo están, qué piensan, y te digo que van por todas, están con una indignación profunda. No aceptan paños de agua. Yo noto que es una generación
que ya no come cuento, como decimos aquí, que está decidida a que las cosas cambien, que no les importa la pandemia, que salen a las calles, que están muy activos en las redes sociales y que definitivamente están completamente desmoralizados. Una de las cosas que piden es que tengan posibilidad de entrar con matrícula cero en las universidades, Claro, ¿no? con Y costo la renta cero. básica. Claro, la renta básica y la educación pública gratuita. Y la educación pública gratuita, que estamos en mora de hacerlo hace mucho tiempo. Así que estos muchachos no son, digamos, esa generación de cristal que llaman los entendidos, sino que se están convirtiendo tal vez en una generación de plomo. Que están, digamos, muy enterados de lo que están pasando, muy conscientes de sus derechos y muy asqueados, muy cansados. No creo, Marcelo, que sea una cosa como pasajera. Yo creo que es profunda. Es una voz generacional muy decidida a que las cosas no pueden continuar como van. Marta, buen día. Luciana te saluda. Hola, muy buenos días. Yo quería consultarte con respecto al tratamiento de los medios con la situación actual de Colombia, porque si vamos a los datos, 27 millones de colombianos y de colombianas no hacen las 3 comidas al día. O sea, esa es la situación alimentaria de millones de colombianos y colombianas. Entonces, ¿qué sucede a través de los medios? ¿Esto se hablan de estos datos? Pues mira, precisamente me imagino que también como en tu país estamos en las manos de las redes sociales, pero sabes que en las redes sociales están los troles, están los fake news, están las bodeguitas que llamamos nosotros tuiteras de bando y bando, pero también hay una cantidad de prensa independiente, tanto escrita como radial y como en imagen, que se han dedicado a indagar realmente los datos. Mira, para darte un dato ligero, según el DANE, la pobreza en Colombia alcanzó el 42% en un país de 50 millones de habitantes. 21 millones son pobres y el 7.4% tienen pobreza absoluta. La situación que agudizó obviamente la pandemia. Entonces, estamos creyéndole muy poco a los medios oficiales o a los medios tradicionales y estamos pues tratando de consultar mucho los independientes. ¿En qué lugar pones al amor dentro de la sociedad colombiana, Marta? ¿Al amor? Sí. Bueno, yo creo que... Porque me parece que en definitiva es lo único que va a poder llegar a salvar estas rispideces, esta violencia, este atropello. Recién estabas hablando de los jóvenes, yo veía imágenes entre semana de jóvenes tirando todo tipo de objetos para que no lo reprimiese la policía y terminan conviviendo en un mismo territorio. Y eso no solamente pasa en Colombia, pasa en Argentina, pasa en cada vez más países del planeta. Entonces yo a veces me pregunto y digo, bueno, más allá de la generación de cristal, o como quieran llamarla, ¿dónde va a poner el amor esta gente cuando pase el tiempo? Pues yo tengo la esperanza, Marcelo, de que se ponga en una palabra que a mí me parece muy importante, que es empatía, ¿no? Que todos, desde el lugar que ocupemos, atravesando todas las estratos o clases sociales, tengamos empatía frente a un pueblo hambriento, adolorido y generaciones golpeadas, jóvenes desaparecidos, asesinados, reprimidos. Entonces, entender un poco, ¿te acuerdas cuando hablábamos de las razones del lobo, Marcelo? Es un poco Sí. cuando nos conocimos, pues es un poco eso, Marcelo. Nadie habla de las razones del lobo, ¿no? Todos hablan de las razones, pero nadie habla de las razones del lobo, ¿no? Todos hablan de Caperucita. No, querido Marcelo, tú allá que nos ayudas a amplificar las voces aquí de los colombianos. Bueno, me vas a hacer emocionar, Marta. Así que No, vamos a terminar la entrevista. Vamos a terminar la entrevista porque aparte quedan pocos minutos de programa. Y Sí. te mando un beso. Bueno, Marcelo, querido, no sé si son tres líneas.
de la maestra María Teresa Uribe, intelectual, que definió la situación como la que vivimos, nos hace pensar en que Colombia no supera eso que ella llamó el estado de guerra, hablo comillas, una voluntad permanente y no declinable de entrar en batalla, ejercer violencia y la fuerza brutal hacia el contradictor, para lograr el propio interés, sometiendo por las armas y la sangre derramada a todos aquellos que se interpongan en el camino. Querido Marcelo, parece que no hubiésemos superado este momento. Marta, te mando un gran beso y bueno, son estas cosas de ser comunicador, de ser periodista y de hablar de lo que le pasa en este planeta a las personas que conviven en una pandemia. Te mando un beso, buen fin de semana en la medida de lo posible y ya andaré por Antioquia, por Medellín visitándote. Aquí eres bienvenido, querido Marcelo, tienes una casa y de nuevo a tu gente por su solidaridad, que además, ¿qué les voy a contar yo a tu gente después de lo que ha pasado también? Un abrazo, Marcelo, querido. Un abrazo para vos, Marta, un beso. Quien está hablando con nosotros era Marta Hincapié Uribe, comunicadora social, directora de cine, ella está en Medellín, en Colombia, y nosotros estamos haciendo Pasó a Valores en AM 1420 con vos. No se vayan porque viene Martincho con Deportes. ¿Está el segundo de la Argentina? ¡Sí! Si tu equipo hace un gol y tenés una hamburguesa en la mano, la mayonesa pasó a Valores. Bueno, Bosca, ¿vos sabés cómo salió el Leeds hoy a la mañana? Juega con el Chacha. Lo podemos chequear, ahora le vamos a decir a Luciana que lo chequee. Me voy a fijar yo acá de toque. Porque jugaba creo que 8:30 de la mañana. Puede ser. Creo que ganó el Leeds, a ver. En las últimas ganó fechas el Leeds, del campeonato. 3-1. Las últimas fechas se termina. Jugaba de local el Leeds de Bielsa. Bueno, ¿con qué vamos hoy, Boscarol? No, y algo, viste, justo mostraban del amor de los jóvenes. Sí. Algo rapidito contar que pasó esta semana. Se realizó la Maratón de Los Ángeles, como siempre. Bien. Se realiza todos los años. Allá, porque no liberan las patentes, tienen muchas vacunas y todos pueden vacunarse y volver de a poco a la vida normal. Bien. Pero pasó algo muy raro. ¿Qué pasó en la Maratón de Los Ángeles? Una persona, Jesse Larios, LA. llegó disfrazado de oso de peluche. Jesse Larios quería correr como oso de peluche en Los Ángeles. 42 kilómetros de Los Ángeles, disfrazado Amiguísima mía. de oso de peluche. Pero el tiene oso un motivo, de peluche, ya se tiene un motivo, vos tenés toda la data obviamente, de Jesse Larios. Pero no incomoda correr una maratón LA con un disfraz de oso de peluche. Justamente como estaba en un oso de peluche el disfraz, no pudo correr y la arrancó caminando. Claro. Porque esto es así como corres con un disfraz. Entonces, cuando arranca la carrera... Pero termina, todavía está caminando. Todos empiezan a salir. Vos salís corriendo a tu ritmo. Bueno, el oso de peluche iba último. Claro. Pasaron 8 horas. Obviamente la carrera había terminado. Sí. Y el peluche seguía caminando por los barrios de Los Ángeles. Y empieza a venir la policía a pararlo. ¿Qué está pasando? Es un apodo tan de barrio. Se viene el peluche, señores. Se viene el peluche a comer el asado. Llamalo a Pelu, que viene. Se trae un par de... Toda la carne está barata. Imagínense que los vecinos no entendían por qué había un oso de peluche corriendo por las autopistas en el medio de la carretera, que los autos no podían pasar. Claro. Era de noche ya. La policía metiéndose, lo detuvieron. ¿Cómo se llama el oso de peluche? Jesse Larios se llama. Jesse Larios. Un pibito de 33 años. Un joven que, como decimos, demostrar al mundo que hay que romper un poco y hay que dar un poco de amor. Porque esto justamente, él era a beneficio, había recaudado $8.000 para ayudar a un pueblito ahí de su lugar de Los Ángeles. Y la cosa que él tenía que cumplir era correr esta maratón disfrazado de oso de peluche. La policía entendió y lo liberaron. Pero era muy gracioso ver a un oso de peluche corriendo solo en el medio de la ruta. Y son estas cosas lindas que hay que fomentar un poco que pasen en todos los ámbitos de la vida. Lu, nos quedan 2 minutitos para terminar este programa. Estábamos con el tema libre que tenía que ver con Hablame de tu firma. Últimos mensajes. Últimos mensajes. Bárbara dice: me puse a ensayar firmas un montón porque quería una buena firma. Bien. Pero intenté con mi apellido y mi nombre. Después me di cuenta que quedaba mejor con mi segundo apellido, que es Guerra, con una estrella arriba porque soñadora desde siempre. Le metió una estrella. Toda gente muy en sintonía a mí. Mili dice: siempre cancheré con la firma porque son mis iniciales con un ganchito. Y Flor, de nuestra producción. Flor Santolini. Sí, señor.
Medio que por defecto y rebeldía en mi adolescencia, aprendí a falsificar la firma de madre, que en su momento eran iniciales de su nombre y su apellido más el apellido completo de mi padre. Ah, mira vos. Y quedó. Mi firma es solo mi apellido. Es cierto que modifiqué la S y también nunca me sale igual y que no se entiende, pero mis propiedades están aseguradas con reconocimiento facial. Cuando dijo que quería laburar con nosotros, no se presentó como una persona tan trucha, Martincho. No, porque aparte de eso es porque seguro se hacía la rata y necesitaba que el boletín o las malas notas firme de la madre. Claro. Todo está pensado de acá del 8. Pero si aparte Unión de Santa Fe jugaba los sábados. Sí. Eso le dolió. Eso sé que le dolió porque Flor está tengue de ley. Nos estamos yendo de este programa y todo esto nos pasa por meternos con las cosas que nos metemos, ¿viste? Sí, sí. Después terminamos acá, ¿cómo se llama? Moqueando. Moqueando al aire. Hicieron este programa en la operación Charlie de la People, en la producción Mica Galván y Florencia Santolini. Aquí conmigo Martincho Boscarol. Nos vamos, Martincho. Nos vamos. También le mandamos un beso a Sofi. Sofi, ¿andás por ahí? Mirá cómo la sorprendí. Beso grande para todos. Buen fin de. Sofi Montesanto con Medio Ambiente. Andrés Catalini, bye bye. Un abrazo, ahí nos vemos. Andrés Catalini con Internacionales. Y aquí conmigo, acompañándome hoy, Luciana Pérez Patiño con Sociedad. Nos vemos la semana que viene, bueno, online, ¿no? Sí, Acá presente. Siempre estamos. Siempre estamos. Quien les habla es Marcelo Aymar. El próximo sábado a las 11 nos volveremos a escuchar para hacer este programa que se llama Paso a Valores por AM 1420 con vos. Buen fin de semana, cuídense, un beso.